feliz en el mundo sin ti. Es como un sueño, no me quiero levantar. Amor, amor, nunca nos dejes en este mundo falso. Amor, amor, no nos separes en este mundo falso. Amor, amor, nunca nos dejes en este mundo falso. Amor, amor, no nos separes en este mundo falso. Viva nuestro amor. O sea, ¡Conéctate! ¡Oh, Es un tomate. Te quiero con todo mi tomate, Amix. Qué lindo, me encantan los corazones ficticios en esta casa. ¡Qué envidioso eres! Envidioso. Por favor, producción. producción. Porque lo que es bueno se repite, corazón. Uy, esta ruleta va rápida. Uy, la ruleta de tres. Mira, los cuatro aquí, los cuatro. ¡Ay, qué especial! Me encanta, qué lindo palco. Saludos al ganado, paro. My name is Shady. Esa Reguete, es bien Dirvinicea. Corazón. Chiquita. Oye, sí. SR. ¿Y la chiquita qué dice? ¿Y la chiquita qué dice? ¿Será que cambiará la chiquita? Melissa sigue la opción de que nos conozcamos ahí todavía, por si acaso. Yo chatea, esa fue la señal de escribe. ¿Será que...? Mándame otro mensaje. Mira. Esa clase de amiguitas, no, por favor. ¿Será Aquí en el poder del amor, Saludos cero al amigas. ganado de ¿Será la que piña. hubo otro mensaje por las sombras? ¿Y será que esta vez Piña se quedó callada? Contestación. Oh, me La dejo. piña sí deja tener amigas. Barder Troya. Piña, si te escribe de nuevo, ¿lo dejarías en sin o le respondes? Vamos, mira, ve, para no cuestionar Deja que solo la... responda. ¿Qué cosa le preguntaste? Que si él le vuelve a escribir, ¿lo deja en sin o le responde? Piña. Ah, bueno, es una buena pregunta. A ver, responde Piña. Es una muy buena pregunta, Teodoro. Gracias por ser tan curioso. Pero responde una vez. ¡Responde! ¿Sí o no, amiga? Blanco o negro. Tendría que... ¿Estar o no estar? Depende del chat, Que dile. leer el ¿Cómo sigue la Depende de qué te escribe. Dile, depende del chat, Le Piña. da doble tap. Sé inteligente. Like. ¿Sí o no? Buen viaje. Depende del mensaje. Dale, Piña, pues. Pues la verdad es que depende, ¿no? Si recibo el mensaje, veré si da para una respuesta o no. Una de las decisiones que yo llegué a tomar para tomar la distancia con Mare fue de que ella tiene un carácter muy temperamental. ¿Qué les voy a contar de Ecuador? Que me casé. Eso es lo que ella sabe. ¿Te casaste? Así. Yo no sé, pero había una de ustedes que me escribió antes de yo venir que si venía para acá. Ni siquiera he borrado las fotos o los videos con las ex. Ay, qué pereza. Pero estoy como confundida porque no sé si te gusta ella o te gusto yo. Entonces quiero que me lo aclares, por eso te traje el cuarto rojo. No decide con quién se va a aplicar, porque no puede estar conociendo a las dos al mismo tiempo. Eso sí que no. Yo le dije, ¿estás emocionalmente disponible? Sí. Mira, pasó eso. Química, complicidad, se veía a gusto, se veían ganas. Y me dijo en la cara, somos amigos. Yo a ti nunca te he dicho que me gustas. Dentro de todos los chicos que están en la casa, el único que me podía interesar era Sebastián, pero como le dije a Andreina y alguna de las chicas acá, hay cosas de él que no me cuadran. Yo respeto su conexión con ella, pero que me hable sincero. Yo creo que cuando quieres con una persona, no tienes interés en conocer más personas. Yo no he visto respuestas de la persona hacia mí. Realmente no es que haya una amistad, porque yo no me siento amiga de Andrea. ¿Tú sabes lo que quieres? Porque no entiendo entonces por qué tanta vuelta. Pito, amigos son 4, no 15.
Dejemos ese vicio tan feo de estarle llamando amigo a cualquier persona. La saluda y todo eso, y nosotros estamos platicando aquí, justamente vos estás aquí, bebé. Ajá. Y, Me cambié allá para no y entonces, entonces ella se puso para acá, pero en eso se dieron, un besito, era. Y Mari ahí Yo sí a le mí se me bajó la afectó, presión. sí, se le bajó la presión, se sentía súper mal, se quedó aquí, no estuviese llorando mucho, pero fueron una No, lagrimita, solo pero- lancé un par de lágrimas y dije, no, ya. Solo O sea, lágrimas, déjenme solo un ratito, porque lágrimas. todas me abombaban, entonces yo Sí, dije, es déjenme que no sola. me gusta verte así, Ay, sí, sí, no. bebé. Eso Yo estaba dije, muy déjenme mal, sola y entonces, ya. no Como mal de ya- que estaba llorando, pero uno Como ya sabe me dicen el- llorona, una lágrima menos, pero no quería ponerme a llorar tampoco porque no tenía el rímel adecuado, pues ya sabes, amiga. Entonces dije, no, ahí me quedo Sí. acostadita hasta que se me pase y ya. Pero, en fin, en lo que se termina la historia es que a la una le decía una cosa, ahora que estoy viendo los capítulos, Andrea también hablaba cada cosa de mí, que yo esto, que yo decía, si estuviera Mariela aquí, ella es la que me conoce más y puede decir cómo soy, porque según ellos, yo solo grito, yo solo insulto, yo no sé manejar ninguna A mí también me situación. gritas, me Qué insultas. bestia, no digas eso, que la gente se lo cree, Dios mío. Entonces yo era Pero- como que ya, que pereza el pedo, y ahora Andrés está en plan de que quiere conocer a Grisca, quiere conocer a Shirley, que quiere conocer a, todo el mundo. a todas. ¿Usted qué va a hacer, papi? ¿Qué va a hacer usted con Jessica, Mariela? Ya la vi a la muchacha que le bajó los 100 puntos de 1 a 3 o a 2,5. La Eso me muchacha. sorprendió, yo no me esperaba. Yo pensé que ya estaba limpio, que ya podía disfrutar ahora de mi calma. Es que una cosa es que se lo cuenten. fácil tampoco. Una cosa es que se lo cuenten y otra cosa es que lo vea. Te digo algo, Pasión de Cristo. Alejandro. Claro, cuando lo vio empeoró la cosa. Es el claro caso de Mare ¿Quién fue conmigo y conmigo ayer a Andrea. la casa allá? ¿Qué cosa? Sebastián, Y yo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, dile algo? Y yo me había olvidado lo que llegué allá. Solo le dije que tú le mandaste a decir algo, pero no me acordaba las palabras. Ay, Dios mío. Le inquietaste, le inquieta. Probablemente si ellos dos ya no estuvieran juntos y eso, ¿a ti no te gustaría conocer a Renier, por ejemplo? Obvio, sí, ya lo dijo. desde el Sí, día yo sí, uno. yo desde el día 1 dije ¿Y que tú, todos. Claudia? Todos Sí, para me mí. parece simpático. ¿Sí? Todos para ¿Hasta mí. tú quizás? Honestamente, Sí, sí que no, sí, di no que quiero sí, solo sonar. faltaba una. No quiero Pero te voy a sonar- decir algo. Sí, claro que sí, guapísimo. Ya no lo veo igual. Donde Ya, hubo ya pasé, fe, ya. ese O sea, yo ya no lo veo Yo igual, ya güey, no, que no. cuando entré, me explico. O sea, ya no lo miro igual que al principio. Porque ahorita ya lo veo como cuando un Mandilón. perrito orina su árbol. Ay, sí. Ese olor ya no me gusta. Es como que tú coges a Renier y haces, Melissa hace, aquí está. Y Sí, esas cosas los hacen ellos. tiene ¿no? carácter. Yo no hago así. O sea, Pero, yo... sí, es verdad, pero, o sea, tenemos esa disyuntiva todo el tiempo. O sea, Todo el ya tiempo. estuvo, no puedo estar. Claro, Ya eso estuvo no. conmigo, no puede estar. Entonces, la verdad, yo de a poco, o sea, los primeros días, y soy así, en general no quiero problemas. Pero tampoco significa que porque alguien me interese, signifique problema. O sea, si me da la Pues gana no, de vas y conocer le a dices- alguien, lo voy a hacer. Claro, Esas y fueron al mis final del palabras, caso, ¿y qué si me tienes un pasó? respeto, le hablas a Melissa, le dices, güey, voy a salir con él, voy a hablar con él y chao, ya está. Güey, pero puedes encontrar la felicidad y en una parte arriesgándote. ¿Qué vas Es a que no perder? te dejan aquí, Y, La otra te va a atacar como lo hizo conmigo en redes sociales. De perra no ¿Y bajé. qué tiene? ¿En serio? Pues es que de Me eso se Al trata el final reality. es tu felicidad. Perra, que no me quiere a mí misma, que me metí en una relación y papá, cuando la que estuvo con él primero fui yo. Siento yo, mi consejo, que si lo quieres mucho y sientes cosas por él, y yo lo sé que sí, porque una mujer que se toma el tiempo de hacer un detalle, no es que solo está ilusionada, no estás en el proceso de enamoramiento, y ese proceso es el más hermoso del mundo porque es como que te pones feliz por comprar eso y estás así como que ansiosa para ver la respuesta de si le gustó o no. Piche, o sea, es como que digamos, deja que él fluya y después como que le dices, oye, esto no me gustó, y que él te demuestre cuando sea como que una próxima transmisión que diga, pues, no, sabes que ella no me exige esto, y cede también, porque sí, yo te entiendo que eso de las amiguitas no te gusta, pero siento que a él lo que no le gusta es tu forma, cómo te lo expresas. Es como que él piensa que tú Ay, estás... parce, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Yo ya soy muy vieja para ponerle mascaritas a lo que digo. Vivimos entonces en una generación de cristal donde se les puede decir nada, uno no puede hacer nada porque todo les molesta, todo les fastidia, todo lo diere, todo, entonces sé solo y me quedo sola. ¿Pero él te ha dicho eso? No, pero no? con sus acciones. O sea, pero él no te ha acciones. dicho como que, ay, me disgusta. Yo digo porque yo estoy sacando mis conclusiones conociendo a Renier, que es como muy
Yo lo veo sensible. No. No, pues a mí nunca me han dicho nada, la verdad. Todo esto es nuevo para mí. Un tema al asador. El nuevo chico nos va a dejar solteros a todos. Solteros estamos. ¿Le va a dejar soltero a Donday? ¿Tú crees? Yo solo quiero, yo cuando llegue... Dale, buena. Yo quiero observar. ¿Y en Jessica? Yo quiero observar el comportamiento de las mujeres para con el nuevo. No, yo sí te digo, sí se notó que se arreglaron, no las culpo, o sea, normal, pero se notó que se arreglaron más bonitas hoy. Sí. Todas. Eso que Donday dijo está muy bueno, no decirle quién está con quién y a ver cómo se desempeña él en un ambiente salvaje. De verdad, no digamos. O sea, el man viene, nada, brother. Sí. A ver, vamos a ver. No van a hacer nada de escupido, nada. Sí, por eso amor, lo dije. igual él llega primero allá, güey. Él llega primero a la casa de las chicas. Pero ojalá lo sepamos para poderlo hacer. Sí, no digamos que tuviste un pasado, no digamos nada. No. Pero ojalá A la haya final hecho él ya capítulos. viene viendo el programa, también ya sabe, ¿no? Puede ser. No, le decimos que comenzamos de cero justamente esta semana. Es más, ayer terminamos todas las relaciones. Claro. La limpieza. Están despechadas. No, nadie va a decir nada. Todas las chicas están disponibles en la casa, todas están solteras, podés avanzar con cualquiera. Además, están desesperadas. Sí. No, desesperada no, bien, sería contigo. hablar y sería muy sospechoso que digamos desesperada. Más bien, si vos querés que conocer alguna, avisá y nosotros te podemos dar tips para que la conquistes. Y lo mandamos. Le decimos Si querés mandarlo para Elizabeth, para también comprobar cómo va a ser su comportamiento con Elizabeth. Déjalo que el man escoja. Ya. Sí, él elija, sin presión. Desgraciado. ¿Y esto? ¿De quién? Daniel tiene que hablar primero con Melissa. Si todo marcha mal, ya trae el sushi. Se trae acá. Trae aquí. Por la marcha mal. Claro. No, mentira. Yo pensé que era el... ¡Ay, tan lindo! Bien, Ven para acá. Eso te lo mandó Melissa, se lo vas a dar tú a ella. Mira esto, me lo mandaron a mí. No, es para Shirley. Ey, eso se merece un aplauso, weón. Es el primer detalle así chimba. Bien. Aprendan. Oye, Pero ¿qué ven es acá, eso? ponlo ahí, ponlo ahí. O sea, mandó le Melissa. prohíben tener amigas y la recompensa con... Y si está envenenado, ¿Dónde se ha visto Eso está jefe. ¿Dónde se ha visto esa Seguro cosa? que se lo Ayer mandó, estabas se lo van a dar cabreada a ella. si tú tienes mandaron. amiga. Compartirlo. Para mí que él se lo mandó él. De Espérate. repente está envenenado, ahora déjame yo Envenenado. probar. Es como espérate. que recompensar por hacer algo malo. ¿Verdad? Prueba, Andrés, si está envenenado, pues no, que no coma. Papi, un sushi por De cada repente amiga. está envenenado, papi. A ver, A ver. Yo voy a tirarme, yo voy a sacrificarme por vos, amigo. Un sushi por cada amiga. ¿Te imaginas así? El man no aprobó ni uno. Supongo que es de Melissa. No sé, supongo. ¿Sabes lo que a mí o sea, me dolió? Porque yo entiendo, yo no voy a ganar, yo no quiero ganar, o sea si gano, señor, qué bien. Pero un viajecito ahí no me quedaría mal, ¿verdad? Pero esperaba llegar un poquito más lejos. De verdad, yo les prometo que yo sí estoy queriendo conocer a Alejandro para algo serio, para algo fuera. Entonces estábamos como que súper bien y pum, te cortan. Te Yo dije, cortan tus esperanzas. ¿qué hice? O sea, Alejandro se explicó exactamente lo que yo pensaba. Lo que tú querías decir. Ajá, el día él de lo la, dijo. yo lo vi, el día de la, ¿cómo puede ser si yo estaba, yo sé que no es que era mejor amiga de todos los chavos, pero considero que no tenía conflicto con ninguno y considero que cuando yo estaba en esa gala, habían personas que estaban en otro tipo de situación, que estaban más en riesgo de salir que yo. ¿Sabes un punto que yo pensé que tenías que aclarar? O sea, yo no te puedo defender de lo de Piña porque Piña es la nueva. O sea, con Piña no tenías una amistad antes de Melissa. Pero con el resto de las chicas, y a excepción también de Jessica, todos estaban aquí antes que Melissa llegara. O sea, que todas eran tus amigas antes que Melissa llegara. Y tú deberías defender ese punto. Que, hey, ¿sabes? Si no me interesé en ellas antes, ¿por qué interesarme ahora? Tal vez Shirley tampoco lo podemos defender. Pero con el resto, ¿por qué no pueden ser tus amigas? Exacto. Es que de todas maneras debe haber un punto de modulación en el tono. Porque ya como te lo dice, es impuesto. Es que yo no ¿Ves? solo, yo no solo Sí. tengo una vida dentro de estas cuatro paredes, lo que yo tengo una vida afuera también. Ajá. Y conozco personas y tengo amistades igual. Sí, pero Melissa se refiere a esas amiguitas que nosotros sabemos. Exacto, Es que todos sabemos lo que es una ya amiguita. todo depende Todo. de ti, todo depende de la persona. ¿me Es que entiendes? mira, es que todos nos estamos proyectando a cómo podría ser la vida fuera de aquí de la casa, del reality. Porque incluso una de las ¿Te imaginas? decisiones que yo me Afuera no llegué a duramos ni una tomar, semana. una de las decisiones que yo llegué a tomar para tomar la distancia con Mare,
fue de que ella tiene un carácter muy temperamental y mi madre también. Entonces, ¿qué pasaría si yo la llevo a la casa de mi madre y ella dice un detalle que a mi madre le molesta y mi madre se levanta y le dice otra cosa un poco más fuerte, subida de tono y se comienzan a discutir en mi delante mientras estoy comiendo tranquilo mi feijoada, papá? Pero mira, mira qué vuelta, huevón. Pero mira esa vuelta, o sea, tú llegaste a percibirla a ella realmente como tu mujer, huevón. Imagínate que llegaste a pensar presentársela a tu mamá. Es que si estás acá... Y que ya discutan. Es que si ya estás acá... Otro nivel. Y no solo eso, ponete en la situación. Y no le estoy dando palos de ninguna manera, simplemente son suposiciones de mi cabeza. Sí, claro, porque te está viendo ahorita mismo. Claro, es muy posible. ¿Ya? Pero es solo una suposición de situaciones que podrían darse afuera. Incluso, y siempre lo he dicho y lo he recalcado y se lo he dicho también a la casa de las chicas, de que mi población de amistad es un 90% de mujeres en mi ciudad, en mi país, en Bolivia. Ok. ¿Me entendés? Entonces yo solo tengo, amigos hombres tendré unos 10 contados con las manos, ¿me entendés? Pero así cerrado a los que yo les cuento, salimos, compartimos, bebemos y todo, nos vamos de fiesta. Pero imagínate qué pasa con mis amigas de que yo esté conversando con ella en un café y de un momento a otro llegue madre gritando. Entonces sería incómodo. Entiendo, porque obvio. nunca he estado presto a ese tipo de escándalos públicos. Y si lo puedo hacer aquí sabiendo que hay un montón de cámaras, ¿me entendés? ¿Cómo sería afuera? Esa es la gran duda. Ese es el problema, que tú tienes que ver qué es lo Entonces, que quieres esa en tu vida. es la situación también de Renier. Hay que ver que tú estás dispuesto a dar o ofrecer en una relación y que estás tú dispuesto a negociar en una relación. Claro, y por eso al principio, cuando estábamos comenzando a No hablar... quiero amiguitas, coma sushi. Es que por eso te digo... Por eso te digo, cuando estábamos comenzando a hablar con Andrea, estaba todo súper bien, todo tranquilo. Yo veo que es una mujer pacífica, tranquila y todo. Una mujer pacífica, tranquila y todo, divertida, alegre y Vuela alto, con amigo. harta energía. Vuela alto. Y eso, pues, si no le interesa mi tema, no hablo. A mí me parece que eso es una decisión total de la pareja y requiere de mucha madurez. Te voy diciendo de que hay mujeres que son muy vivísimas, por ese dato. inteligentes. Uy, sí, Ellas bro. saben quién le gusta. Jorge el mecánico. Y aprovechan de esa persona para que les invite o para que la saque a pasear y cosas No, o el amigo de los favores. así. También. El amigo, no, es que es O un el amigo... que ni un sabes amigo- que es amigo y te dice, no, pero es gay. Ajá. Ay, Yo no te he Dios preguntado mío. si es hombre o gay. No, o sea, no. ¿por qué venir y presentártelo A así? mí me han pasado Hola. unas 3 veces Y por te lo gay. dice así. No, no, la máxima es Yo, esa, yo a bro. esta generación, brother, ya hasta los manes, si no hay un man que lo parche, el man va con Mira, una man. Pero ¿dónde hay? Pero si Yo tú ya he tienes visto una los relación J-Lo. seria, si tú tienes una relación seria, tu mujer sabe cuáles son tus amigas. Tienes razón. Tienes que empezar para que yo me gane tu confianza por decir la verdad, pero no seguir diciendo mentiras. Y ese es el Como error, cuando el el zapato error es nuevo. total, que una mínima mentira, huevón, es un marasmo de cosas. O sea, es una bola de nieve Entonces impresionante. ya la confianza se va al Pues, piso y... Yo tenía bueno, yo he dicho que, bueno, la man vive en, o sea, ya no vive en Ecuador, pero era de familia colombiana. Ok. Brother, yo tenía el sartén por el mango y era de la típica relación que literal me le escapaba, me le iba de farra. ¿Y ella qué? Y la man se quedaba en la casa. Pero sana. Sana la man. O sea, Entonces, tú le decías, Me voy, no me importa. pero Yo- tú no le... Pero ella se aguantaba todo eso. Porque yo no la quería, o sea, esa es la respuesta. O sea, estaba con Pero ella. ella se aguantaba todo eso. Tú le Ella decías, me voy, me voy. Aguantaba. Aparecías a los 2, 3 días. Hasta que yo mismo le decía, venía, no, que estoy cansado, que el tiempo, entonces, vaya. Oye, loco, regresaba con ella y ella regresaba con una noticia que no me gustaba. O sea, a veces nos separábamos un mes ya. Regresamos y ella venía, loco, y me decía, Diego, y pensé que no ibas a volver y estuve con tal persona. Ves, huepa. ¿Sabes lo que yo le decía? Gracias, es mi culpa. Yo te Y dejé. seguías con ella. Y yo seguía con la man. Es que así es cuando uno realmente está Pero enamorado, es una relación ilusionado. súper tóxica. Tóxica, tóxica, O sea, obvio. súper pues, tóxica. si me dices cuál es el final, brother, eso lo hice como siquiera, ya me olvidé.
pero estaba tanto que... Pero ella venía y me decía la verdad. Presentes, nos hablas un poquito de ti y luego te hacemos unas preguntas para que nos presentamos mejor. ¿Y de dónde eres? Pues ya a mí ¿Qué me te llaman gusta Andrés. así? No mentiras. Yo me llamo Miguel Ángel. Otra vez me presento. Ah, me Miguel dicen Ángel. Thor. Igual que el ángel. Ah, Thor, claro, es que te cortaste Claro, el pelo. Miguel, Sí. te vamos a decir Thor porque ya hay un Miguel. Y como Listo, que- me dicen Thor porque ya si hay un Thor. Miguel ya. ¿Y de ¿Por qué qué me dicen Thor? Thor? Tenía el cabello largo. ¿De dónde eres? Entonces, de Medellín. Medellín. Colombia. Yo, Yo otro dije colochito. Colombia gané. Yo también dije Colombia, yo dije México. o sea, yo sabía que era él. Dije cuando lo- ¿Y por qué sabías que era yo? Porque soy bruja, mijo, sé todo. ¿En serio? Ya yo sabía también. Porque las páginas de chismes hablan. ¿Cuántos años Demasiado verdad. rápido. Ajá. Yo, Bueno, te 29. estabas presentando. Bueno, sí, me Ay, que sí presento. me lo mueve. Bueno, me corté el cabello, les cuento por qué me corté el cabello. Porque lo doné a una chica con cáncer. eso no afecta. allá Ah, sí, sí, en- yo vi la sí, historia. Tú la viste. Entonces, por eso me corté el cabello, por eso ya lo tengo cortico. Pero ¿Hace cuánto tiempo? Buen acto. hace como 3 meses. Hace 3 meses. Pues me pareció una obra muy bonita, pues iba a cambiar de look y tenía que hacer feliz a alguna niña. Sí, porque los niños con cáncer sufren demasiado con esto. ¿Pero por qué tomaste la iniciativa? ¿Ella te lo pidió? No, sabes que siempre me nació. Yo en Ecuador, Vivió ella en es ecuatoriana, Algo de su vida, disculparán. conoce un poquito de mi vida. Ahorita les cuento otro Lo sigue en poquito. redes sociales. No lo sigo, pero... No, Ya que seguimos. hablen, Pero sí, no lo seguimos. sí hablamos. Bueno, en fin. En Ecuador tenía el cabello largo, no pude hacerlo, entonces decidí volvérmelo a dejar crecer para poder, pues, como hacerlo. Lo hice con un amigo, con mi roommate, con el que vivía allá en Colombia. Y bueno, me pareció una linda obra. ¿Qué les voy a contar de Ecuador? Que me casé. Eso es lo que ella sabe. ¿Te casaste? Sí. Es que ahora la tendencia ya no es juntarse a hablar y solucionar el tema, sino es simplemente mandarse al carajo, al exacto. carajo y, Total. y ir buscando otro camino porque estás joven. Exacto. Pero a todo esto es la disposición que lo que quieres, loco. A mi punto de vista es lo que quieres. Tú hiciste una pregunta. Si tú me preguntas, yo ya no estoy para perder el tiempo. Ya, o sea, si de aquí a mañana tengo 2 años de relación y se termina, brother, va a doler. A mí, en lo personal, me va a doler más que las otras, porque quizás yo en las otras relaciones estaba en el tiempo de que, bueno, Mira, puedo perder 2 años con esa persona. O sea, yo Pero igual ahora estoy, mismo... yo estoy en la posición de que, por eso te digo, me gustaría que mi próxima relación formal sea la última. Sea la última. Obvio. Pero esa decisión ya es segura, ¿me entendés? Claro, es decir, yo quiero esto. Yo quiero esto. Porque si tú me dices... Es que mira, a eso vamos, por ejemplo, lo que decía Renier. Hay que estar muy seguro de lo que uno quiere. Yo no sé, pero había una de ustedes que me escribió antes de yo venir, que si venía para acá. Quémala. Cuente. Bien aviente. ¡Ay! ¡No, qué fuerte! Puedes sacar a bailar a la chica, a la que quieras. Sacar a bailar. ¿Bailar? Sí. ¡No! Aquí es así, ¿eh? Vea. ¿Te guste o no? No, escúchame en algo. No bailas. Yo no bailo. qué Usted bien. sabe. Inténtalo. No pasa nada. Yo tampoco, yo también ridículo. Pasamos por esto. Tienes que hacerlo. No, Sí. que Escúchame. tan ridiculizado de la misma manera. ridículo, Solo hágalo. le No, das no, mensaje. Solo ¿En tú tienes serio? que, a la que quieras, sácala a bailar. Qué sexy, no me sale Te nada van a sexy. poner música básica. Bueno, Mare, que no sabe que sabe que no sé bailar. Ey, Mare, vos sabes que no sé bailar. Ah, bueno. Ah, bueno, bebé. Ah, bueno. Ey, ¿y en qué van a poner? No pongan salsa ni nada de eso. Sí te pones salsa, sí te pones salsa. Carajo, Mare. Sufrió. La mejor pareja de baile. Preséntate, Bueno, Andrea. quiero contarles otra cosa que no les he contado. Quiere contar que no Iba puede a ser bailar. sacerdote. No. Yo iba a ser monja, tenemos algo en común.
Ah, no. Yo estoy escribiendo una Yo soy vida. hereje. Mucho la Biblia según Meli Gay. Eso no sabía casi nada. Bueno, tú que eres mexicana, conoces los legionarios de Cristo. Amiga, ¿Sí? ya fuiste De todo, amiga. Sicaria. Mare sabe algo y tal vez es importante que nos transmita y nos cuenta qué pasó porque... Pero es que no sé nada más, solo sé que estuvieron juntos 4 años. ¿Y por qué tú no te meterías Ella ahí? era mucho mayor que él, porque yo soy del mismo país que la ex Uy, tengo esposa y eso Mare. armaría un escándalo y se, Pero, y ¿y se eso qué, güey? cogerían de No, eso y para se hacer entiende. bulla y eso y qué pereza. Mare, o sea, ella es con la que se casó. Con la que se No es casó. con la que estaba recién, que le dijiste No, con la hace que 7 se días. casó. No sé qué Ella era es de la Guayaquil. Ay, pero ya llovió, amiga, eso ya fue. Sí, eso ya O fue. sea, ya tuvo otra novia, ya da igual. Y, Y del mismo contigo se país. casa, Es dice. verdad. Mare, así que ponte bien. Por 15 días. Amiga, si te gusta, jálale. Pues sí. Jalas o te Está paseas. mejor que Andrés. ¡Mátenme! Cualquiera. Please. ¿Poderle la bola? ¿Qué puedes matar? Te veo, me gusta, te veo alegre, te veo como... Yo siempre estoy alegre, ahora último día. No con ¿verdad? esa actitud, No, parece que te sí, meten un sí, cohete yo en la el... veo Pero ¿por qué uno tiene que estar animada o me duermo? No, pero se te ve como el... Sí, Yo no sé qué, ya que vamos no a sé comenzar qué. con su cizaña. El Miren, qué mejor. sé yo, el no sé qué sé yo, ¿sí o Exacto. no? Eso no es cizaña, Mare. No, mamá, ahí algo se encendió. No sé qué. O sea, te vemos muy emocionada, muy animada. Sí, sí. Con el nuevo. Cállense el hocico. Pasa, familia. Wow, tiene Ey, mucha ey, facha. ey, ey, Tiene ey, mucha ey. facha. ¿Qué haces, hermano? ¡Ah, Lalo, mi perro! Hay que hablar así. Miguel. Sí. Ey, va a ponerse por acá. ¡Gallo en la casa! Papi, qué chimba, weón. Ey, Chimba, ¿cómo te fue? Ey, ¿por qué Bien. estás acá? Papi. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo Mucho estás, gusto. Alejandro? Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Ey, Bien, ¿qué más, parcero? bien. Mucho gusto, Miguel. ¡Oh! Don Miguel. ¡Ay, no! No puedo dar Pero me puedes decir todo. No te Listo, creo. listo. Todo, ya, listo. ¿Cómo vas, Miguel? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? No, no, Ey, papá. El único Thor es de Puerto Rico. No, papi, no. El único No, Thor es el Thor es el boricua. colombiano. El único Ey, Thor papi, es ¿qué más? boricua. Mucho gusto. Bien, ¿cómo vas? Mismo Ey, ¿qué más, nombre. mi hermano? ¿Cómo estás? Mucho Andrés, gusto, Pablo. Miguel. ¿Bien o no? Mucho gusto, Ey, ¿qué papi. más, mi hermano? ¿Cómo La estás? caída de León. Miguel, ¿cómo vas? Sí, no, La esto, caída sí, del no. Golden Boy. Dos rubios Sentate, en sentate. la casa. Y Miguel, para que se viene, para que se Oh, viene. bienvenido, ¿qué quieres? ¿Quieres agua? Tengo Papi, regálame gaseosa. agüita. ¿Qué necesitas? Agüita que Yo se tengo siéntese. calor. Y Ay, sabes qué que chido, justamente ayer estábamos hablando de los gustos de las chicas, si no me Ajá. equivoco fue ayer, y te escribieron, hermano. Sí, sí. Te escribieron. Te digo que tenés 9 chicas ahí disponibles Para lo que sea. Para lo que sea, papi. Pero, ¿se No. lo se para a mí? No, ya fuiste por todas donde tú están quieras. solteras. Todas están solteras, por si acaso. ¿Todas están solteras? Pues no. Es que se dijeron que había una que no. No. Todas están solteras. Así empieza, A mí me dijeron ellas que había una que no estaba soltera. Mi hermano, Ok. usted me talé. Todas están solteras. Todas Ok. están solteras. 9 son. Somos 10. Yo no tengo ojos para nadie más. Igual, amiga, no seas aguafiestas. ¿Qué pasó? Pero se ve que es divertido. Se ve que es buena onda, ¿no? Se ve buena onda, que se puede Accesible. parchar, que le puedes como que molestar. Ay, no. ¿Por qué lo...? ¡Que me comiste todo! Ah, diablo, Ah, ¿tú Igual por qué los que por cuernos? A Mariela ponle una aureola de angelito. Ay, qué linda. Andrea, por favor, me deja un poquito de esa manzana. ¿En serio? Sí. ¿No hay otra? No, no hay. O sea, ¿quieres esa A mí un manzana? corazón, Sino que a mí un no hay corazón. y ellas siempre comen fruta. A mí un corazón de amor, gracias. Ay, qué feo Entonces corazón. hay que ser compartidas. Si nos compartimos los hombres, ¿por qué no ponme podemos una compartir pistola, un un cuchillo? cuchillo o algo ahí. Porque cuchillo? las frutas no tienen amiguitas. ¿Me entiendes? Pero esta sí, esta es una No manzana. puede tener amiguitas. Esta es una manzana, no puede tener amiguitas, Melissa, y menos como tú. Gracias. Al hombre. Está así. Y 2, 4, ya. Del 1 al 10. Estamos listas. A ver, sobre 10. Comenzamos. Sobre Pero 10. sean Sobre 10. sinceras. Sinceramente. ¿Cómo que sobre 10? O sea, 10 uno Sobre, siendo vamos a lo más calificar feo, sobre 100, guácala, ¿no? y 10 Sobre siendo lo 100, más bien, sobre Porque 10, somos 10 y 10 por calificamos 10. sobre 10. Ok. Claro. ¿Está bien? Sobre 10, no ¿Cuál sobre es el 100. premio? Nada. Ah, ya, me encanta. Qué dinámico. El premio es Qué dinámico. querernos todas. No, Darle el chance
que cuando habla de las puertas abiertas, esa persona hable con él. Ah, ya. Sí, pero entonces no, pues no se vale, pues. Porque es sobre nuestra calificación que Claro, estamos ajá. jugando. Bueno, X, dale, seguí, no hay premio, dale. Ya no hay premio. Dale, no hay nada. 8. 8 porque no me gusta dar fiesta. El culo te lo abrocho. Ya me lo hicieron. 9. A caché se dice madre! Yo le doy un 6. Alejandro. No. 9. 7. Exigentes. Somos exigentes. Ese punto de bailar. Están como así. A mí el de conocerlo Andrei. más, digamos, porque me pareció súper bueno. 8. Con el color de piel y el ojo y con los dientes. Melissa. Prefiero no opinar. No opina. Mare. No, tienes que opinar. Tiene opinación, Mare. Como un hombre normal, no porque te guste. Entonces juegan y Ya, nos ponle, ponen. Mi posición y la Aleatorio, respeto. aleatorio. No voy a Me cayó opinar. muy bien, pero... Vaya, dale Así vos. para enseñarle a la gente que se Pero quién compromete a sabe, todo puede responder. pasar, ¿verdad? Elimina la tabla. Voy a ponerle 5 Ya, porque no quiero últimas opinar. opciones, entonces la ¿qué mitad. hacemos? ¿Qué le hacemos? No, opina No estamos para no, exigir. ponle un guión y ves No cómo estamos a ponernos exigentes. Sí, ponlo nulo. Entiendo. Nulo. Ponga no me interesa. Yo le voy a poner Menos 100. un 8 por el tema de la novia. 71 da, dice. 71. 71 sobre 100. Estuvo bien. Ah. 70%. Ellas exigían un hombre nuevo. Y llegó y... Y lo querían así, rubio, alto, ojos claros. Pues, y aquí no está pues Miguel. Pero ese chiquito. The Golden Boy y el The Golden Man. No, nada. The Golden Man. ¿Qué les contaba yo? Pues les conté un poquito como de lo que soy yo, un poquito de lo que fue mi vida. Les conté que iba a ser sacerdote, les conté que estuve casado, que me divorcié a los 15 días. Oye, Bueno, yo digo 15. Oye, Escúchame, ¿por qué? escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, yo digo 15 días para darme moral, pero fue menos. Wow. ¿Qué? Sí, bueno, o sea, me parece, ¿Cuánto a mí me parece estuviste muy loco eso, me parece muy loco y por eso lo cuento. Porque cuando yo creía que me iba a casar para toda la vida. Claro. ¿Y cuánto estuviste casado? 15 negro, no te voy a decir. 15 Fue días. menos de 15 días, pero ¿Fueron menos de 15 días? Sí, fueron menos de 15 No, es que a mí, yo también me entero de Jura eso. ser fiel Sí, y amar No, a pero esta aquí normal, mujer. aquí hay relaciones que duran 2 semanas. Papi, ¿Y aquí qué pasó? en ¿Y qué toda pasó? parte del mundo. ¿Y qué pasó? Negro, bueno, yo me divorcié de mi ex esposa. De tu ex esposa. Mi ex esposa. ¿Por qué? Porque me salió trabajo en Colombia. Ok. Y ella no se quería ir para Colombia. Y yo no me iba a devolver para Ecuador. Ah, claro. Entonces, Sí, es de Ecuador. bueno. Complicado. ¿Qué problema con Son las chicas? bravas las complicadas. ecuatorianas, Son dicen. complicadas las ecuatorianas. Dicen. Dicen que son complicadas. ¿Verdad? I can fly, I can fly. Vea, un ecuatoriano. ¿A qué hora entraste, loco? ¡Este huepato! ¿Todavía no encuentras el amor? No, papi. Chalamán. Lo estoy Estaba buscando contando que todavía. se casó. Ya sé. Ya les conté que me había casado. No, yo ya le había adelantado, brother. No, yo me imagino. Yo lo conozco, que al parcerito fue novio de una amiga, Pero amiga. una actriz allá Pero en amiga. Ecuador. Se Pero casó. es muy se amiga de divorció. ella. Es muy amiga, actuó conmigo. Ey, sí son amigos de verdad. Claro, ahora ya la colorada está. ¿Y si te la traen? Eso sí, interesante. Está Todo- fuerte. Todo es posible. No creo que ya brother. venga, no creo que O a ya tu venga. ex. No creo que ya O a venga. tu última ex. Que ¿Y te qué traigan a tu te última hace ex. pensar que ya no va a Traigan la venir? que quieran. Pero no creo que a ella la vayan a traer. No, ya. Puede que la traigan, puede que la inviten, pero ella no va a aceptar. ¿Fue la distancia lo que los separó o...? Sí, fue la distancia. Ella no le quería ir para Colombia. Ya. Eso fue. Está claro que la que se meta aquí tiene que irse para Colombia, ¿no? Papi, pero Colombia ¿cómo es así? chimba de país. A ver, Colombia es chimba una de país. chimba, no. Sí. Se ha ido a Colombia, papi. Claro, yo Bueno, sé, ha ido a es Medellín. muy bueno, es muy bueno. Bogotá, Listo, Medellín. listo, Ahí listo. normalicemos la palabra chimba. Chimba. Sí, Es eso, una chimba. chimba. Muy contenta, Mar. O sea, me gusta. ¡Chale! Chale. Estoy contenta desde el capítulo ¿cómo anterior. no? No lo sé. Ayer Shirley me Parece dijo, falso. ¿por qué estás tan Quédese contenta? ahí, Yo, quédese amiga, ahí, el amor quédese ahí, propio. quédese ahí. Que como estás de Algo feliz, que será, sospechoso. algo oculta. Sospechoso. Te voy a Está raro. Ah, desde ayer estoy feliz. No fumen. Porque sabías que iba a venir. Desde la semana pasada estoy Porque feliz. sabías que iba a venir. Desde la semana pasada estoy feliz. Qué No bien sabía que ahí. iba a venir. Por si acaso, donde ahí le dijimos de que todas las chicas de la casa están disponibles. Ah, cierto, sí. Todas. Todas. Menos- No. Menos Es que, a ver, ustedes me dicen una cosa y allá me dicen otra. A ver, ¿qué ¿Qué te te dijeron dijeron ellas? Allá me dijeron que había una comprometida.
Sí. ¿Comprometida? Una Ya, sola. sí, que hay ya en una, O sea, hay un prácticamente una noviazgo, relación. Sí, hay un hay una noviazgo. noviazgo. Pero es la del abrigo rosado y el pelo rubio. Rubio. Melissa. Esa es la comprometida. Todas las demás están solteritas. Ah, ok. Hay una que te puede llamar bastante la atención. No, son duras. no ¿Dónde hay? vamos a decir nombre, no vamos a Adivina el decir top nombre, tres no de vamos a ese. decir nombre. Adivina el top 3. ¿Ya lo dijiste? Ya lo dije. yo lo digo, ¿Cuál? pero No, adivina. adivina. A ver, conociendo tus gustos, ¿no? Adivina. Gris. Ajá, acertado. ¡Ah! Está bueno. A ver. Otra así que Ajá, tiene eso dulce. Tan. ¡Rápido! Tan. Ya, rápido. No me digas que Elizabeth. No. No. Aunque esa aguanta. Mare. Sí, Mare, Mare es guapa, Mare es guapa. Y allá en Ecuador ni bola. Está bien, porque en Ecuador estaba... A ver. Estaba amarrado, Escúchame algo. Pero había hambre, ¿Tú cortaba hambre. Escúchame. Mi ex, una vez estábamos en el reality donde está, no sé si la pareja o con el que estaba saliendo. Claro. Y una vez creo que él la saludó y dice, es solo un chico. Y terminó con él. Bueno, porque no me puede pasar lo mismo, como, está guapa, y terminar con ella. Bien, Todo puede buen pasar. planteamiento. ¡Aló! Buenas, ¡Hola! ¿Cómo están? Qué lindos los zapatos. ¿Qué onda? ¡Qué guapa, oiga! Muchas gracias. Uno intenta. ¿Cómo van? Pues, ¿qué Muy te bien, digo, hablando. Vanessa? ¿Qué Hablando tal? del nuevo chico, oiga. Claro que sí. Otro nuevo chico para la casa. Quiero primeras impresiones. ¿Qué pensaron? Enojada se llevó el vaso de agua. Se llevó el vaso. Y El no vaso de agua contestó. representa cosas. A ti Ah, te dieron está un bien. vaso, por lo menos Mi a ti. vaso de agua, es cierto, güey. A ti representa cosas. No, pero no. Esta vez no representó nada. Solo se lo llevó y lo ocupamos. Ah, pero quiero saber las primeras impresiones. Como que Se llama tiene Miguel buena Ángel, ¿no? vibra. O sea, yo siento Buena que tiene vibra. simpaticón. Sí. La verdad me pareció de una energía súper bella. Estoy cansado. Ok. Ladies and gentlemen. Te dijiste sin paro. Negro. Acá, yo estoy haciendo fiesta aquí. En la casa del poder del amor. En esta esquina tenemos al campeón invicto, un señor directamente desde Miami, cubano. El tipo no lo dejan tener amigas, pero aún así tiene fuerza. Y desde Colombia, en su primer día. Ay, Dios. Es impresionante lo que quiere Calienta, lograr calienta, Miguel calienta, Thor calienta. en esta casa. Sí, bueno, vamos, ¿Y la peseta? Échale. Edgar. A ver, René, Edgar. échale. Ponte, posicionate bien, posicionate bien. Mira la muñeca. No, la mano va aquí Edgar, atrás. cuidado. Así es, así No, es. la mano va aquí atrás. Atrás, La mano atrás, la mano atrás. Ah, Thor. ok. Cuando yo suelte las manos, empiezan. Va. ¿Ok? A la de 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. ¿Qué? ¿El invicto? No, parce. Señoras y señores, no. Otro Miguel en la casa, señor. Pero ¿Qué se llama vamos a Thor. Otro Miguel Gris. No, me cayó súper bien, solo algo que me pone a pensar que casualmente terminó con su novia hace 5, 4, 3 días, no sé. 7. Gracias al Departamento de Investigaciones Mare Ceballos. Mare, cuéntame. Simpático, carismático, Interesante. interesante. Mare, buen pero tipo. te vi como animada también, Oye, independientemente. Ya Yo la vi animada. ¿Quién no Pero la vi yo estoy animada? animada desde ayer. Pero entonces, ¿qué pasa? El chico nuevo, o sea, ok, Sí, le obviamente. saca de onda que haya terminado con su novia en poco tiempo y está acá. No, pues es que era novia de mucho tiempo, pero bueno, lo que está en Pues a el veces pasado eso no me es, compete. a veces Eran lo que novios necesita. en Instagram, estúpidas. Lo que no bueno. está en el presente no me compete.
Entonces... Bueno, por mí, pues, le voy a dar Lo que un no fue en consejo, tu año no hace daño. Borre todas las fotos con la ex, porque es que qué pereza un man, Vanessa, que no haya ni siquiera borrado las fotos Sí, o los es que videos te con pone las en ex. Ay, duda. qué pereza. Hoy día supongo que le va a tocar cuarto rojo al chico, ¿no? Le decía una pregunta y entonces él contaba todo alrededor de la pregunta entonces, y cambiaba de tema. Entonces sí, yo creo que... Chicas, quería hablando de expresarse. cuarto rojo. Ay, no. Pero que le toque a los niños, por favor. Hoy tienen cuarto rojo. Así es. Ay, yo las veo animadas. Bueno. Qué felicidad. Pero nosotras A elegimos ver, o los ¿quién niños quiere? eligen. Estoy aquí, ustedes Ah, eligen. ya Si somos voy para allá, nosotras. ellos eligen. A ver, ¿quién quiere cuarto rojo? Yo. Pues yo. 2, 3. Échemelo. Vamos, chicas, su Venga, oportunidad. dale, Venga, venga, sí, Ya hace calor. Es que me da miedo. Ay, Vanessa, cuánto estrés. Obvio, sí. Chicas, Ay, hay cosas que cuarto resolver. rojo para 1, todas. 2, 3. La que no Pero quiero todas ser. o no van. A ver, mi pizarrón, alguien que me lo traiga, lo dejan tan lejos. A ver, ya vaya. Hago Oigan, papelitos si alguien ahí, no quiere el el que me cuarto sale rojo, en me los lo dan y unimos 2 cuartos rojos para mí, para el tiempo se haga más, no sé. Pero Piénsenlo. lo mismo lo puedes hacer aquí, amiga, sin calor y sin presión. de No, 3 no, cuarto rojo es oportunidad de que no los interrumpan. Pero ese cuarto rojo tiene oportunidad. O sea, algo tiene ese cuarto rojo, sí. No, pero yo creo que sí, que deberían tomarse el tiempo para algo. Y Y que es que caluroso, entonces, como utilicen ya las tienes el tiempo herramientas. contado y Muy es bien. como- ¿Será acaso que es rojo? ¿Quién quiere el cuarto rojo? Yo. ¿Quién más? Pues vamos a... Mare lo quiere doble para la que no lo necesite. Melissa, Mare. Jessica. Mi gurú del día. Ah, yo sí, Andrea. que venga lo que tenga que venir, Dios. Mariela. Mariela. Mare. Andreina quiere Tu risa. Andreina. Melissa. Ya. Chicas, las que no quieren, ¿quiénes son? Gris. No, yo sí quiero. ¿Tú quieres, Gris? Sí, sí quiero. Pero quiero 3 cuartos rojos. Andrea, ¿Quién más? ¿cómo que no? ¿Quién más quiere? Vale, pero quiero ¿Quién Así tres. sea para que si te entres para insultarlo. Todos cuartos rojos. Bueno, por el calor, 3 dice. minutos, no piensa lo que va a decir. Ahí tú dices, hola, me llamo. Ya, Claudia. con ganas. Ya. Porque saben que cuando Vanessa tiene el pizarrón es Shirley, tú, cuarto rojo. No tengo que ¿Por qué incitar. no quieres? Exacto. Al No nuevo, tengo que incitar, ni nadie al me nuevo, interesa. ni a un viejo amor. Y ahorita tenemos que decir a quién. Dale. No. Claro que sí, porque hoy Voy a ir a un cuarto rojo a sudar. alguien que sigue atrás de ti, nadie. No, nadie. Ya perdí las esperanzas, Vanessa. Ay, no me digas eso. Hoy sí lo declaro. No, Así me siento. por Ya no favor. quiero nada con Saber nadie. del amor, ¿qué podemos hacer? Pero estoy como confundida porque no sé si te gusta ella o te gusto yo. Entonces quiero que me lo aclares, por eso te traje el cuarto rojo. No decide con quién se va a aplicar, porque no puede estar conociendo a las dos al mismo tiempo. Eso sí que no. Yo le dije, ¿estás emocionalmente disponible? Sí. Mira, pasó eso. Química, complicidad, se veía a gusto, se veían ganas. Y me dijo en la cara, somos amigos. Yo a ti nunca te he dicho que me gustas. Dentro de todos los chicos que están en la casa, el único que me podía interesar era Sebastián, pero como le dije a Andreina, alguna de las chicas acá, hay cosas de él que no me cuadran. Yo respeto su conexión con ella, pero que me hable sincero. Yo creo que cuando quieres con una persona, no tienes interés en conocer más personas. Yo no he visto respuestas de la persona hacia mí. Realmente no es que haya una amistad, porque yo no me siento amiga de Andrea. ¿Tú sabes lo que quieres? Porque no entiendo entonces por qué tanta vuelta. Pito, amigos son 4, no 15. Dejemos ese vicio tan feo de estarle llamando amigo a cualquier persona. Muy bien, como saben, solamente 4 de ustedes van a poder disfrutar por votación. Y yo soy la profe Vanessa, entonces hoy vienen a exponer el por qué quieren cuarto rojo. Melissa, por favor, venga por acá. No sé por qué quiero. Dígame a la clase las razones de por qué usted se merece un cuarto rojo, por favor. Ay, todas saben por qué. ¿Por qué? A ver. Tengo asuntos que resolver. Asuntos. Comerse un pollito. Tengo asuntos que resolver, puntos en IES que dejar. Dudas. Ajá, ¿qué más? Solamente uno de 9, Y de pronto ¿no? uno que otro beso que... Mentira, no, porque Besos. me puse Mireya. Me ¿Será? come labial.
perfume ¿Se labial. podrá? De pronto ¿Se se lo merecerá? intoxica. No Capaz creo. se intoxica. Me ¿Quién encantan los sabe? ojos. Ojalá y ¿Quién se sabe? muera. Muy bien, Jessica, ven para acá. Esas son las razones. Ella tiene 1 de 9. Ella quiere ver a 1 de 9. Nada más. ¿Tú No cuánto me quieres interesan tienes en tu el lista? Por Marica, ahora me duelen 1. las- 1 de 9. Nombre, por favor. ¿Podemos Sebastián. Sebas. Muy bien. Directa. Muy bien. Razones. Me llama la atención y lo quiero conocer. Me quedé como picada con él hace ratito. Atención. Picada. Muy bien. Andreina. Andreina, ¿cuántos están en la lista? Porque puede ser más de uno, solo después tú te decidas. 2. 2 de 9. 2 de 9, razones por qué te mereces Porque el cuarto. quiero conversar, quiero como relajarme, desestresarme. No converso mucho aquí. No conversa. No hablo te mucho podría aquí. decir más de uno. Sí, claro. Pero puedes Y invitar quiero a quien tú quieras. quiero reír. Reír. ¿A qué? 2. Reír. Ah, ¿Puedes yo decirnos más 2 quiero, que 2 yo tienes en tu más. lista? ¿Miguel y quién? Ella dice que Austin. Miguel y Austin. Muy bien. Miguel y Austin vuelve a la contienda. quiero Nunca invitar a Austin desaparece. después. Oh, Austin, espérate. Austin no muere, señores. Austin se llega a morir en esta casa. Es Muy chistoso, bien. es chistoso. Mariela, Esto 1 de parece 9. subasta. Yo ¿No? necesito dar muchos ¿Quién da abrazos. y más? ¿Quién da besitos. más? Es ¿Qué que hermanas fue solo, ofrezcan? ¿verdad? Besos. Besitos y muchos abrazos. Y ya. Recupera el tiempo. Muy que bien. tiene. Y el tiempo. Y el resto vale, ven para acá, señorita. ¿Usted cuántos tiene en su lista? 1 de 9, ¿no? 1 de 9, sí. Como Ay, 3 o amiga. 4. realidad, 3. sí. 3 de 9, señores. Para ponerle la contienda picante. empiezan Vamos a a subir ponerle las 3. ofertas. ¿Cuál es 3? El nuevo. Nuevo. Miguel, aquí mi patrona va a responder por mí. Miguela. El nuevo, el viejo y el ex. Es más, estoy yo aquí parada porque mi misma patrona me ha mandado para que yo me abra. Ok, en el nuevo hosting. Yeah. Hosting sigue en la Austin, obvio, contienda, porque hay que devolverle el cuarto rojo. ¿no? Ajá, están ¿y qué más? peleados. Y Edgar. 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 Ajá. Edgar. No, ya olvidé. Muy eso, bien. dele ¿Y por el qué que razones sigue. te mereces el cuarto rojo? Porque uno es merecedora de lo que cree que merece. Duda voy a poner. Duda porque no entendí. Gracias, Mare. Gris, ven para acá, Gris. ¿Cuántos tienes en tu matemática? No está lo mismo de Mares, que es 3 de 9 y son los mismos. ¡Ah! ¡Competencia! Los A mí mismos. no me pongo de sincera. Contenido. ¿Y por qué Gris está dispuesta? Son 4 y Andrés. 4, Ay, sí. Dios mío. 4 Qué también. bueno. También ¡Espérate! ¡Suben las ofertas, señores! 4 de Es que 9. Andrés me confesó que me quiere conocer, dice. ¿Y a quién más? Más No, barato. no, broma, chica. yo Párale ahí con 4. 4 está bien, mana, ya no dejas más. Necesito el cuarto O sea, rojo. pero déjele algo a las demás. Vane, yo más. ¿Claudia, también vas? ¡Oh, Dios! Aumenta eso. Estoy muy cerrada al hombre, al amor, así que... Necesitas amor. No, allá, ok. Muy Pensé bien, que iba a ir. Eli. Yo les voy a regalar el cuarto a las que quieren, tienen mucho por conocer. Eliminado, Yo muy lo bien. extraño, ojalá me lo traigan. Ok, a lo mejor un intercambio de casa o algo. Gracias. Muy bien, ustedes tienen que votar. Vamos a hacer el análisis. Melissa, tienes asuntos por resolver, tienes Pero dudas. también lo puedo Capaz re- hay también lo besitos. puedo Tú resolver tienes acá 1 de en 9, tú no tienes nada Yo que no di mi buscar. razón. Jessica, 2 de 9, acaba de entrar. Está entre Sebas y Austin. Austin sigue en la contienda. Está picada con Sebastián. Finalmente Sebastián puede entrar a la jugada. Andreina, 2 de 9. Quiere relajarse, está tensa. Miguel, no sé si te pone tan relajada, pero sigue Austin también en el juego, señores. Mariela viene con tiempo. Pero Que si necesita Mariela merece recuperar besos. Mare tiene Mare 3 de también 9, se lo señores, de merece. tener 0 de 9, tiene 3 de 9. Tiene al nuevo, al que está presente. Y Edgar es interesante. Empezó como consejero de amistad y ahora está en la lista de Mare. Gris, 4 de 9. Ella no quiere dejar a nadie afuera y quiere abrirse al amor. Entonces vamos con toda. Y Yo no dije Claudia, cuántos. Claudia está que necesita amor, Yo necesidad. tengo dos, Ella yo tengo dice dos, con yo que ve tengo dos. 2 de 9, señores. ¿Cuáles son los 2 de 9? Claudia, No, 3. 3 de 9, señores. Aquí están aumentando los juegos. Austin y Sebastián. Austin. Sebastián. My Eso God. quiere decir, señores, que Austin y Jessica. Sebastián entran
entran al juego finalmente después de estar en la banca por un buen tiempo. Interesante, muy bien. Ahora, ¿quién de ustedes se merece el cuarto rojo? Ya tenemos un listado de a quién se lo vamos a dar por compasión grupal y porque son las más necesitadas. Muy bien, compasión grupal. Las más necesitadas. Anota abajo las necesidades. La necesidad. Las más necesitadas. Por necesidades femeninas. Las más hambrientas. Requeridas. Requeridas, a ver, y todas tienen que estar de acuerdo. Jessica. Jessica, oh, señores, Jessica. Claudia. La amo. Jessica. Mariela. Ay, Claudia. Mariela. Y Mare. Mare. ¿Y Gris qué pasó? No, Gris, que se espere. Que me espere cuando lleguen, dice puertas abiertas y los... Es que nos dan. Los Y pastorean. No sean Mare, malos. a Mare, pero A ver, si invitan en- luego, si no, borre la... ¿Mare o Gris? Mare. ¿Mare o Gris? Mare. Mare, decisión, ¿le Mare gusta se la invita a decisión de Miguel, todos? si no se queda. Sí, Ah, Mare, no, Claudia, no, lo Miguel, siento. no, Claudia, sí, sí, Mare necesita actor. cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos. Yo apoyo que vaya Gris, pero no sé. Muy Mare bien. tiene un Me va a Néstor pesar cuando- callado. Jessica, Mare da tiene la un Néstor bienvenida, callado. exactamente. Jessica, Claudia, Mariela y Mare son las designadas al cuarto rojo, señores. Gracias. Muy bien. Entonces recuerden que el poder del amor les va a avisar cuándo tendrían que pasar al cuarto rojo. Estamos Yo ready. las veo más tarde. Interesante, chicas. Veremos con más pláticas. Volveré. Me cuentan cómo les va. Claro. Chao. No, al man le ardía que ella literal le diga, no, yo no soy así, ¿qué te pasa? Y Cuando lo él sabía rechazaba. que se besó con él, estando con él. Y llega el vieja y me Y vino monta a mí, el sapo. me monta a mí y dice que no, es que tú eres súper perro, que no sé qué. Yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, tú me estás diciendo eso a mí. ¿A mí? Cuando yo sé cosas de ti, porque tú se lo dijiste. Sí, oiga. Cuando tú le dijiste, yo sé cosas de ti, María hizo así. No, ¿qué? ¡No! Sin nombre, papi. Caramba, sí, Sin ya. nombre, papi. Mañana pasado. Papi, sin Y nombre, se lo entonces, hemos weón, dicho. Un después montón de de eso, veces. Después El de prudencia, eso, sí. Me echó al agua en una gala. entonces después de eso, entonces Sin este nombre, parcero dijo, no, eso sin no nombre. pasó, no sé qué. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así que no pasó? Y ¿Cómo que entramos no? en guerra. Mucho En él decir cuidado. que La sí había palabra del pasado. mal contra la del Y mal. yo diciendo, no, eso no pasó, él es mentiroso. Y tuvimos una guerra como por 2 semanas. Te veo triste, Melissa. ¿Qué pasa? ¿Qué? Te veo triste. Ah, yo soy muy feliz. De pronto no se me nota, pero yo soy muy feliz por dentro. Si está de rosado es porque está feliz. Sí, cuando le pone de rosita es que está feliz. Oye, pobre hombre, porque así le va a ir. ¡Ya se armó momento, este. amigos! Ya se ¡A huevo, vamos! Ahí. Sácate. Sácata. Sácate las babuchas. Sebastián. Barbaridad. Y es que, por ejemplo, la presentadora coge y dice, claro, el color verde. Ve acá, ve Y este acá. coge y dice, agáchese para afuera. Ya sabemos esa broma de Sebastián. Lo de la Ahorite. Vaya, mijo. Ay, no me cuentes mis cosas. Vaya, mijo. Ah, que se Son siente. una perra, son una perra. Hola. ¿Bien o no? ¿Qué esperabas? No, la verdad, como a la expectativa. No tenías idea de quién te iba a traer. No tenía ni idea. Me sorprendió mucho. Ay, ¿a poco sí? Sí, ¿En serio? sí. ¿Por qué? Pues porque... O sea, ¿por qué no creías que yo te podía llamar un cuarto rojo? No necesariamente que fueras tú, sino que como que no tenía en estos momentos de mi cabeza que alguien me llamara al cuarto rojo. Porque como las chicas andan como en esa onda de cerradas y todo eso, Bueno, pero yo no soy las chicas. Yo soy diferente. pues qué bueno saberlo y creo que en lo que has hablado lo he notado que eres muy puesta en tu posición. ¿Por qué me llamaste? Pues porque me gustas. Estaba como disfrutando pasar el rato contigo. Sí. Igual hubiera preferido que fuera solas, pero estaba Clau y todo bien. Fue Pero como- estoy fue como que- confundida porque no sé si te gusta ella o te gusto yo. Entonces quiero que me lo aclares, por eso te traje el cuarto rojo. Si lo pones así, O te gustan las dos, pues, o sea, puede ser, pero que me digas. me gustan cosas de las dos, Mm. ¿sabes? ¿Qué te gusta de mí? Me gusta que eres diferente a nivel emocional a cómo te ves. Ujú. Eso me gusta mucho. Que No sé lo que parezco, ¿no? no, y también, y lo puede ser.
puedes ser lo que pareces realmente, ¿ves? O sea, puedes ser una chica muy sensual, pero siento que también hay dulzura en tu ser, que puedes llegar a ser culta. Eso me parece muy interesante. Y lo de ella, pues lo hablo con ella. No, dímelo. No, o sea, pues somos amigos, podemos empezar como vale, amigos. no, me encanta. Y me puedes contar X cosa. Bien, no, que me parece una chica muy dulce, elocuente y que está muy plantada en el hecho de poder conectar a nivel real. Eso como que me llama la atención de las dos. Y tengo que decir que de ti en especial como que me siento como atraído por esa onda erótica. ¿Oscura que tengo o qué? No, yo no lo veo como oscuro. ¿Por qué me diste ese beso en la tarde? ¿O fue ayer? Fue ayer. Ayer me diste un beso. Aquí. ¿Sí? Sí. Que porque según me lo mandaba Alejandro, pero ese cuento yo no me lo como. Sí, pues él te lo mandó. ¿Y por qué me lo diste tú? Porque yo soy un muy buen mensajero. Ah, mira. Qué respuesta tan tonta, ¿eh? Da, como la pregunta. No, o sea, pues dígame, no fue por el mensaje, o sea, obvio que no. Fue por el mensaje y pues yo encantado de poderlo dar, ¿ves? Es que de todas maneras es lo que digo, tu forma de ser se compagina full también con la mía a nivel de ese erotismo, pero es extraño porque hay cosas en ti internas lindas, muy lindas, y lo que tú dices, o sea, como que en el momento de que alguien pueda desnudar eso, es como eso. No es cursilería, Claro. es como, soy muy empática, entonces... Ay, pero qué chimba esta cita. fue- ya me voy a... fue Ay, chévere. es cierto. Te quería volver a abrazar igual hace rato. Es diferente, tus abrazos. Como que se enfocan en poder sentir. Me van a abrir la puerta. Sí, pues sí siento. Sí, ¿cierto? Sí, mucho. Sí, ¿no? Rico, delicioso. Sí, O sea, la energía, pues. claro. Pues, ¿qué Vente, más? vamos para afuera porque No, nos van a tienes que regalar. salir ¿Por qué primero. estás sudando así? Porque acá se suda mucho y aparte a mí me sudan full las manos también. Chao. Adiós. A ver, ¿qué pasó, parcerito? No le fue bien. ¿Quién te invitó? Venga, parcerito, ¿qué pasó? Cuenta. Hace siempre cuenta. eso después de que está llegando un cuarto rojo. Bienvenido, Yo lo conozco, Mira, yo lo conozco. mira ese maquillaje. Mira tu ropa arriba. ¡Seba! ¡Seba! ¿Quién se recostó en tu hombro? Espera. Ahora, Espera. Huele. Es familiar. acariciando tu cara, o sea. No. Es Honduras. Es de Honduras, yo creo. ¿La vía del granate directo de Honduras? Tienes que mirar el tono del... El tono de piel. El tono de piel, exacto. Pero hasta por los codos, te lo juro. Y yo Mi lo peor es que yo sonrisa solo de me como el estúpida, ¿qué chocolate. tal? Esto te lo comiste tú. Ay, viene cogiéndose el pelito, la loca. ¿A quién citaste? A Sebastián. ¿Qué te dijo? Yo pienso que bien. ¿Qué cosa? Que yo pienso que bien, todo bien. Echa el buche. ¿Eh? Echa el buche. ¿Qué está Déjame jugando? digerirlo, hermana. Bueno, espere, pues, bueno. ¿Qué vas a digiere. hacer? No, dale. Quiero citar Austin. Ve con resultados. Vaya. Ve con agua en la aldea, por favor. Oye, pero no dieron flores, no dieron nada como nosotros. Ves, ese es el problema. Tengo que decir que estuvo muy diferente a tu primer encuentro con ella. ¿eh? ¿Cómo? ¿Fue más tranquila? Fue más tranquilo. Dios mío, qué sorpresa. Qué sorpresas que da la vida. ¿Cómo estás? Toma asiento. Yo dije, Glorita? ya que la gala dijo que no, que me iba a citar, no me citó, me dejó pensando ese comentario que Exacto, hiciste. no, sí, de hecho sí, era como que la única que me faltaba conocerla en otro escenario, ¿no? En otro ámbito, y dije, ¿por qué no? Y bueno, el nombre de Mari saltó porque así nomás saltó. Ajá. Pero inicialmente eras tú, ¿no? De verdad que a mí me gusta esto de sentirme más en confianza y poder conocerte y abrirme a conocerte, porque yo soy súper cerrada, honestamente. O sea,
me cuesta y te dije. Y es por eso que siento que puedo hablarlo en confianza contigo, porque Sí, te tengo confianza. es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo decía, o sea, si este hombre lleva 2 meses así, imagínate yo. ¡Qué mala! No, en Escucha. buena onda. En Sí, buena este onda. No, más bien en Pero lo buena recibo onda. bueno, lo recibo. Claro, o sea, en buena onda. Yo digo, si él, que es hombre, imagínate yo. Peor, Imagínate. porque yo siempre he sido muy reservada, entonces sí, estoy feliz de poder dar Exacto, pero el o primer sea, paso. eso es real, ¿me entiendes? Eso es real y yo a lo largo de estos 2 meses he visto cosas que digo, wow. O sea, conocí a un Miguel que en el primer día ya estaba vendiendo amor, pero por los cielos. ¿En serio? Sí, olvídate lo que era, cantando canciones, que lo permitan ir a la casa de la mujer a dar rosas, que poemas, y dije, que what the f es esto? Esto no es real, ¿me entiendes? O sea, buena onda de que se abra así de esa forma, ¿no? Pero yo no soy así, ¿me entiendes? Ajá, o sea, Soy sí, pero tiene que, no sé. nacerte. Exactamente. Así que un placer invitarte. Gracias. Un placer también, Claudita. Prometo no reportar. Por favor. Ok. No voy a mandar mi mail. Solo era para eso el cuarto rojo. Me colé engaños. Mentira. Las damas primero. Pues mira, se dicen muchas cosas de él. Ha tenido pedos con toda la casa, yo creo. Pero no sé, amiga, yo no me suelo ir por lo que dice la gente. Yo tengo mi propio ojo, ¿me entiendes? Igual a ver qué te puedo decir de Sebastián, es un buen pelado. Pues para Yo pienso que es muy bueno, conocerlo, güey. sí. Pues cuando, Como muy sensible. cuando quiere ser una buena persona, lo es. Aparte de las inconvenientes y las riñas que hemos tenido, es una buena persona. En Medellín hay dos perfiles. Está el man Nea, que es mamacita y perreo y bling. Yo no soy Nea. Como ¿Me estás diciendo que Maluma. soy Nea? Como Maluma. Ey, me está diciendo que soy Nea. Uy, Papi, usted uy, entre qué- medio Nea, usted es entre medio Nea y como El entre Nea medio es el pupi. que va sin... Como cholo. Ah. Ya, entre como cholo y como aniñado. El aniñado es Claro, sí. como, bueno, pupi. Como gomelito. Como pues. gomelito. Y está el man, que es el gomelo, que no habla así como, hey, mamacita, vamos a perrear, o que las nalgas grandes. Eres Nea, Él, caleñón. eres Nea. Se mea, se mea. Yo soy una Nea, la verdad es que sí. Yo sé que eso es una nea. Pero ¿y sabe qué nomás? Que a las mujeres les gusta eso. Pero Bueno, las de aquí no. acá no. Las de aquí no. Ha tenido como 3, 4 Pero tú que choques. estás... No les gusta. Estrellones. No les gusta. Yo diría que sí les gusta. Pero nunca se lo dieron. No, Pero exacto, no en que la primera cita o no en el primer momento. Es así, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Sebas. Oye, ¿te gustaría brincar encima de mi resort? Mentira. Ey, yo no he dicho eso en la primera cita nunca en la hijueputa Pero vida, en ese, pues. ¿y sabes lo que le contestó Ah. ella? Oye, allá están los amigos, ¿qué te parece si vamos a saltar la cuerda con ellos? No, mamacito, usted se me queda aquí, parcerita, porque ahora voy a ver cómo le brinca las nalgas. Porque me encanta cómo le mueve esas nalgas. Ha sido súper clara, güey. No diferencia las cosas. No te da tu lugar. No decide con quién se va a aplicar. Porque no puede estar conociendo a las dos al mismo tiempo. Eso sí que no. Pero Si eso es lo quiere que que lo quieren, intente conmigo. eso es lo que quieren hacer todos acá. Y entonces cuando tú dices que a ese jueguito no le entras, entonces eres una tóxica. No. O X o Que digan Y. lo que quieran. Simplemente yo no quiero, no voy con eso y no lo comparto. Ya está. Ay, extrañé el cuarto rojo. Está igual de rojo que siempre. Me traen, por favor, tengo que decirlo, bueno, lo digo, me traen, por favor, a Alejandro Josefino aquí. Ya, me lo traen. Recuerda, como mismo hiciste con Jessica, la tiras ahí, la coges por el cuello y... Dale, pasión de Cristo, Ey, vaya. pero, mata. Pasión de Cristo. Ey, Alejo, ya ha pasado Alejandro. mucho tiempo separados. Ese cuarto rojo hay que aprovecharlo. Claro, acuérdate que ella dijo que se arrepiente de haber te voy a dar perdido un consejo, mucho te voy a dar un tiempo. consejo. Dile, Entra, ¿qué vas a te voy a dar hacer un tú? consejo. Entra y Que no verte dices con nada. un par chupete. Pues es la reconciliación. No importa la persona tú que le sea, voy a dices- darle un beso. Si te quita la cara, le dices discúlpame, pero es que tenía mucho tiempo. Tú le dices, Wow, cuarto wow. rojo es para esto. Acuérdate que platicaremos tú en otro eres momento. uno de los Pero ¿por qué tú únicos cierras que la está puerta? aquí Para que no solo escuche, con los 5 dedos. ¿Por qué tú cierras la puerta? ¿Es verdad? Tú eres el único aquí que utiliza mucho la mano. Pero ¿por qué tú cierras la puerta?
¿Por qué el único? ¿Ah? ¿Por qué el único? Ah, a ver, deja ver si hay otro. ¿A quién esperabas en el cuarto rojo, Alejandro Josefino? A ti, obviamente. ¿A quién? Es más, de eso que hacen cosquillas. Déjame aprovecharte. ¿Te diste cuenta que ya uso perfume? Porque vos me lo habías recomendado. ¿O no se nota? Ay, perdón. No, manchalo, sin problema. Extrañaba los cuartos rojos y nosotros. Extrañaba momento contigo. Dios. Es como que allá igual siento que todavía no pudimos hablar todo lo que queríamos en ambiente así, relajado, calmado y todas esas cosas. Entonces, ahora, tipo, esperaba un cuarto rojo, espero puertas abiertas para poder seguir hablando en un ambiente natural, digamos. Siéntese, por favor. Gracias. Te traje un chocolate. ¿Ah, sí? Casi no. Aquí todo el rato. Yo lo escondí. De Honduras bien, para el mundo. Bien. ¿Te acuerdas que en una videollamada te enseñé que esa combinación? Sí, chocolate? Bueno, me era acuerdo, ese me que es acuerdo. Honduras, solo que era 80% ese. cacao y este es 65%. No. Un poco más suave. Ay, qué lindo tú. Ay, ¿dónde lo compraste? Dijiste nombre de una chica fenomenal. Sí. Una chica fenomenal. Ah, mira. Increíble, ¿no sabes? Sí, Que sí. la vi ahora después de hace más o menos 3 semanas, creo que parecieron una eternidad. Y la extrañé mucho. ¿Y qué te provocó? Y así como que ¿entendés? Así inexplicable. Sí. Sí, no sé, capaz vos me puedes ayudar ¿A qué te puedo ayudar? y no sé, a hacer crecer esa sensación con esa amiga. Ah, mira. Con esa amiga. No, ¿qué dije yo hace rato? Con esa chica, perdón. No. Revierto. No es mi amiga. No es mi amiga. 2.5. Ey, O sea. ¿cómo es eso de que tengo escala de vuelta? Yo pensaba que todo estaba bien, que yo ya estaba limpio. Ay, papá, es que usted no estaba se todo en comportó orden. bien, ¿verdad? No, Se mujer. agradezca que le estoy hablando, oiga. Agradezca que, ¿verdad? No sé. Gente de Latinoamérica, ayúdenme a que Mariela me suba a esa escala de vuelta. Y más platicando con las chicas, no, que estuvo malo, ¿verdad? Que no estoy loca, estuvo mal, claro. Entonces, papá, 2.5, de nuevo. Iba por buen camino. O sea, pudiste quitarte perfectamente. Ah, porque déjame decirte que vi lo que vos me contaste, que tengo que decir que fue exactamente lo que me contaste. Tal cual, ¿verdad? Pero no es lo mismo que me lo conté a verlo. A verlo, O sea, sí. no es lo mismo. Tu mirada te la querías comer prácticamente, básicamente. O sea, vos me dices que la tenías aquí, pero era como, y la hacías así. O sea, Sí, cierto. sí. Tenía ¿O estabas razón de que estaba actuando? así. ¿Estabas actuando o sí? No. Es que yo había dicho antes, preguntaron ellos y dijeron, hey, ¿tenés ganas o algo así? Y yo le había dicho, hace 2 meses que estoy viviendo con estos chicos. Claro, o algo así había dicho. Que Dijiste capaz sí, sonó no, un dijiste poco más claro. fuerte en ese momento. Dijiste sí. Ah, ¿viste? No, esa parte no la viste. No, cuando te preguntaron con ella, sí. Ah, sí, eso fue después. Sí, había atracción. ¿Hay atracción? Aparte hubo otra cosa. No te voy a preguntar, sí. Es una atracción física, ¿no? O sea, sí, Ah, no, sí, hay pero una atracción. atracción física, pero la siento por Shirley, por Andrea, por Mare. Una pareja somos individuos. Tal cual. O sea, vos, creo que siempre he pensado que no hay como una lista, hay que ser así. No, porque cada pareja es un mundo. Claro. O sea, hay cosas que a mí me gustan que vos de repente en otra relación tolerabas y que yo no tolero. Entonces creo que por eso es importantísimo la comunicación. Me agradó que me contaras, que me hablaras detalladamente, porque fue exactamente lo que me contaste. ¿Y se viene entonces con eso? Sí, claro. Okay. O sea, está bien. Así como pude dejar de hablarte, contás, bien. o sea, te arriesgaste porque contás, igual iba a haber, pero el que me lo hayas contado vos y ha sido vos el que en ese momento, no como lo dejaste para después, sino que me lo contaste, sentí bien eso. Sentí feo, pero sentí bien, ¿me explico? Claro.
Y yo siento que, no es que yo no, vaya, el tema que están tocando de las amiguitas, yo no te puedo prohibir tener, o sea, no. Sí, yo sé. Confiada, confiada. Por eso dije la comunicación. ¿Te acuerdas aquí en este cuarto mismo rojo cuando nos dimos nuestro primer beso? Sí, Te yo dije, estaba acá, te vos dije estabas allá. confianza y Sí. bueno, comunicación. Y ahora te digo confianza. Es más, nuestro primer cuarto rojo también habíamos hecho eso, me acuerdo. Porque es importante. Allá por el 98 más o menos, no sé si ya que fue. Te extrañé mucho. Yo también. Es lindo que estés acá de vuelta. ¿Querés un pedacito de mi chocolate? Yo tengo 5 más, te lo doy. Bien. Hermana, yo estoy 2 semanas ¡Ya aquí vine! y tengo 4 cuartos rojos. No ¡Mariela! ¿A quién citaste? Paro. Ay, fue bien Paro. complicado. Paro. Fue bien complicado las opciones. Yo dije, padre, ¿a quién elijo? Dios. O sea, miraba, ¿qué ¿Qué será? disyuntiva? ¿Qué La- disyuntiva? Sí, o sea, yo decía, Estábamos con el pendiente, no podíamos dormirnos por yo eso. decía la altura, el perfume, o sea, complicado, vieran, me temblaba todo. O sea, yo decía, ¿qué hago, señor? ¿Por quién decidiste finalmente, María José? No lo van a creer, no lo van a creer. Oigan, no lo van a creer. ¿Por Siéntense. qué? No. Están sentadas. No lo que jamás. ¡Ay! ¿Pero por qué tan fuerte? Te he dicho que ibas a saltar. Jamás Mierda, lo hubiesen mierda. imaginado. Aquí les va. Me da esta cosa. Guarda mi agua, que ya no hay mucha. Alejandro. Me voy a morir de calor. No me lo Me va a tocar sacarme la ropa como en Para nada. aquel Sí, cuarto yo rojo ahorita que vengo me... descolocada y todo, ¿no? O sea, la verdad. Adiós, amigas. ¿Qué tal? Gracias por darme ánimos. ¡Vamos! ¡Apúrate, estúpida! Britney, go Britney. Sí, fue Go, como... Britney. ¡Nuevo Go Shakira! Britney. Go Britney. Fue como... Fue sí. Cuidado con todos los paparazzi. Difícil. ¡Perra, difícil. perrísima! No, pero sí, se dio. Suerte, Se dio la comunicación. caballota. Y Nos van a dar platicamos y sí. Lo que pasa es que Dile hubo qué una fue lo que le dinámica hizo. en Ajá. la que a los ¿Qué le hombres nos hizo? pusieron unos ganchos de ropa. ¿Ya? Sí, Nos pinza. pusieron unas pinzas de ropa. Entonces a la chica venía y le cubrían los ojos y ella tenía que venir a sacarlos. Nosotros nos encargamos los hombres de Escúchate poner los esta, ganchos, los escúchate poníamos por esta. todos lados. Entonces mientras ella estaba sacando los ganchos aquí, el señor le hacía así. Así. Y no solo eso, cuando tocaba sacar la mano, le hacía así. ¿Me entendés? Entonces ella no sabía de eso hasta que salió el capítulo. Hasta ese día. ¿Quién fue? ¿Chocolate dorado? Tienes que invitarme un pedazo. Tiene el boleto para ir a la fábrica. Entonces, justamente cuando pasó ese cuarto rojo, Mariela, el señor llegó Le y se acaban de tocó contar a ella. y se vio, fue te así. regañó. Macho alfa, macho alfa. Ya no estaba en nada. ¿Y cómo Y se fue regresó? y regresó. Regresó con lágrimas. Por caminar. Está bien, sí te creo. Lloró Y y así. todo. Y lloró. Pero vamos bien. Estoy cansado de no conectar. Así. Vos sabes cómo me pongo a mí, que vos sabes. Estoy cansado de no conectar. Y nosotros ya preocupados Pásamelo, porque Oscar. nosotros lo impulsamos. Claro. ¿entendés? Nosotros le agarramos Moral, la actitud. Es que weón, ya... Y literal yo dije que ese día iba a Es que ser la ¿sabe última lo- vez. Pero yo, parce, yo que iba a saber que me iba a salir con ¿Sabes eso. lo que pasó? Que un cuarto rojo anterior, el mal le lleva una cancioncita, una salsa. Y hubo la química, hubo ¿Puedo, papi? el Sino vamos a- se excedió. Vamos al Te excedió. siguiente. Y en el siguiente, Ese día fue súper bien, güey. Sí. Fue divino, parce. Ese día, Ya todos tienen. ese día fue lo máximo. Es Nos chocolate de mandó un castigo por colores. haberle hecho besar a Jessica. No, es que es 100% chocolate, no tiene dulce. Hola, buenas tardes, soy Mares Ceballos y quiero citar a Miguel Ángel. ese es tu cuarto rojo. Listo, pero no, escúchame. Es mi cuarto rojo. Claro, Escúchame. porque ya ¿Por dónde lo dieron queda? Por allá, por allá. Listo. Se va por el jacuzzi. yo creo que lo están Es porque una chica te llamó. Una de las chicas le Dígame llama a la izquierda. Creo que le quiere avanzar una turca. Han dicho 3, la otra vez Listo. fueron 4. Sí, eso es el cuarto. Tengo miedo. Te espera una chica del otro lado, ¿eh? Mira, te apuesto, Papi, lo único Te que, apuesto lo único que es que le Andrea pido o es que Shirley. se relaje porque te hace apuesto calor que es allá. Andrea o Shirley. Hace calor. Listo. Te apuesto que es Andrea o Shirley. Fuerte. Tengo miedo. ¿Qué pasa aquí? Este cuarto generalmente causa un poquito de nervios. De hecho, sí. Cuarto rojo. ¿Qué pasa acá? Sí, aquí uno conversa durante 3 minutos, digamos, de manera más privada. Es intimidante este cuarto. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Bien. Bien. ¿Estás saliendo con alguien acá o no?
Yo te vi por ahí con, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, pero pasado pisado. ¿Sí? Ya no. Ya no, este es un nuevo Caramba. capítulo de mi historia, que el poder del amor. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo, No, yo cómo te estoy- recibieron los estoy chicos? ¿Te contaron bien. cosas de nosotras? Cuéntanos, porque les dijimos que no lo hagan. La verdad, no. Han hecho muchachos obedientes. Sí, la verdad, ¿no? Me dijeron, ¿qué te preguntaron las chicas? Yo, no, la verdad es que no me preguntaron mucho. La verdad es que no tuvimos mucho tiempo como para hablar. Claro. No me preguntaron nada. ¿O Sí, a la final solo hicimos mucha bulla, creo. Sí, fue como, bueno. Mucho relajo. Pero sí, me sorprende estar aquí. Sí. Sí, la verdad, ¿Cómo sí. así yo en tu top 3? Cuéntame. No, porque me pareció una chica muy guapa, siempre lo he dicho. Sí, me pareció muy guapa. Una mamacita. Mamacita, dicho como... Chuta, Pucha, los no. colombianos sí tienen un... Eso lo molestábamos a Seba siempre, que cuando dice mamacita. Bueno, a las mujeres de pronto les choca, pero es dependiendo de quién lo diga. No, no, a mí no me choca realmente, pero si tú tienes un approach distinto al de Sebas... Discúlpame, Sebas. No, yo sé que Sebas, él lo estábamos hablando y yo le decía a Sebas, lo que pasa es que tú también eres muy brusco, pero ya es su forma de ser. O sea, Claro. es muy brusco cuando habla. En cambio uno, no sé, la gente es como diferente. Claro. Es la clase, hay cholos, como en Ecuador, y hay como aniñados. En Medellín pasa igual. Nosotros le decimos neas y hay como pupis. Entonces, no, pero ¿por qué? Sí, es así, es. No, Me gusta que tienes el léxico ecuatoriano implementado, así que hay cosas que yo no tengo que explicar. No, por supuesto, Canto verte. Igualmente. Cosa tan rara esto, de encontrarte acá, en Turquía. Vale, había unas cositas más que La te salvaste vida. de que te pregunte. Ay, no, te vas tú primero, ¿cierto? Yo me voy primero. No me voy yo, sí. Caramba, estamos como... Hey, más tiempo, por favor, gracias. Dale, bebé. Que lo que no pasó en Ecuador pasa acá en Turquía. ¿En serio? ¿Están viendo? No le creo. Vimos la cuando casa de la ella, chica. ella bajó la escalera, so sabemos que pues, fue... Y quizás también ella se acordó de la anécdota que contaste de que dejó al novio y que tú estabas por ahí. ¡Ay, qué mucha! ¿Te gustó? Mario me pareció ella siempre me pareció una chica muy guapa. Yo no te puedo mentir. Pero hubo química en el cuarto rojo. Pero no, es que creo que es como más como de hablar. O El sea, cuarto rojo. química como tal, conversación. Claro, es un primer acercamiento. ¿Te pareció corto? Eso sí es importante, es muy importante. ¿Quieres más? Me pareció muy corto, ¿sabes por qué? Porque cuando uno te está hablando y te gusta la conversación, el tiempo se va muy fast, muy rápido, se va muy rápido. Pues una chica que siempre... ¿Vos tuviste algo con ella, negro? ¿Qué? ¿Qué? O sea, acá se negó, pero ya se habló y ya quedamos ahí. Sí, ah, bueno. Sí. Es la ex de Donde. No. Sí, acá yo decía... Mira, que para que no me digas así como nada. Fue un affair. Fue algo que de la primera semana se negó. Llegó aquí diciendo que se enamoró de ella hace 4 Un años. love está affair. Fue un enamoradísimo. affair. Pregúntale. Es verdad, 4 años, enamorado. No, fue poco. No sabía la historia que tú Es hubieses que tenido saber con cómo él, pero es. espérate, pero no sabía que era tan fuerte lo de ustedes. O sea, es como que ella dijo, salió con ella, pero será una Sí, ya más. se fueron, Ella ya se pensó, pero sí sabía la relación que había tenido. O aunque siguieran, era como, no es lo mismo que digan que Andreina estaba con Miguel a que cuando ella regresó y todo cambió, ¿me entiendes? No, pues que son dos historias diferentes. Lo que pasa es que a mí me gusta la posición de ella, que después le dijo a él como que, ¿sabes qué? Yo no quiero molestarte y ni incomodarte ¿Cuál? ni nada. Y se El nuevo, se ya fue. vi la cara. Si era con esa posición de que me gusta, que está en todo su derecho. Ahí el que Cuenta. pone límite es Alejandro, ¿no? ¿Qué pasó ella. con Obvio. todo? Alejandro, yo estoy con Alejandro. Lanzó su martillo. Es que el problema es entre ustedes dos. No. Obvio. O sea, buena onda, sí. Estaba nerviosísima y cuando ya llegó yo así. Hola, ¿cómo te va? Uy, yo lo asusto con esa cara. Vos ahora que ya la tuviste a María en el cuarto rojo, ¿aprovecharías para invitar a otra y tener un concepto Porque de yo una creo nueva que te o la vas a toca volver a invitar? el tuyo para escoger. Sí. Sí, les voy a ser sincero. ¿Qué harías? Yo volvería a escoger a Mari. ¿Viste? Va a toda. No es que vaya toda. Pero quedó con ganas de más. Pero es que, a ver, no me puedo ir de picaflor, ver por acá, ver por acá, ver por acá qué pasa. ¿Por qué no? Llegará su momento, pero quiero darle ese momento como a ella. Del 1 al 10, ¿cuánto le da? Vamos a ponerle un 8. Sí, un 8 porque no, como que él igual estaba como que, bebé, soy principiante aquí, yo no sé qué hacer aquí en este cuarto rojo. Y yo, nada, conversar. Conversar. ¿Qué hago? ¿Te beso? Claro, digo. Hola, claro, ¿cómo estás? bésame. ¿Te beso?
¿Qué hago? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué hago? ¿A qué cámara te beso? ¿Dónde está la tina? ¿Y el jacuzzi? Claro, me dijo como yo soy principiante, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Esto está como Le hubieras intimidante. dicho Yo sí, o sea, besarme, quise, no. a ver qué decía. Bésame, cállate, bésame. Ay, no me muero. Ay, En estos días, la vieja hizo un live. ¿Quién? Shirley. Ok. Hizo un live. Y nosotros tenemos, o sea, ella y yo tenemos fans, pero locos, güey. Claro, lo vimos, ya los casaron. Entonces la nena estaba haciendo el live y me empezó a llamar. Y yo no contesté, yo estaba en otra cosa, yo no estaba con el celular. Wow, fuerte. Eso es. Entonces veo unas historias que es la vieja compromiso, viejo. como que quería hablar conmigo. ¿Ves? Y hoy, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le di una carta con una frase a cada una? Uy, qué feo. Hoy posteó esa frase. ¿Cuál era esa frase? No dejes que nadie robe tu carácter. Ok. Quizás allí está tu magia. Está como esculpido este Ella hombre. posteó una foto con Con la lo que yo frase le que había tú dado. le diste. Exacto. Entonces, Esos son pequeños ay, me está detalles. armando películas. Ya. No, seguí. Dile que por qué ¿Qué interrumpe la buena pasó? conversación. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme A el ver, chisme. ¿Qué a pasa? ver, ¿Qué que- pasa? No, que nos cuente Tú le estás dando alas. Chili. Tú cuéntanos el Es que no escuchamos la cizaña de Andrés. Miércoles. Chili, ¿por qué no El día que llegue reposteaba el lo de momento que lance la Jorge cizaña. y lo de Cuéntame. Sebastián? Cuéntanos. Pongan de nuevo, no sean así. Me da risa porque parece una No chica, saber el ¿no? chisme la ¿Quién? cosa. ¿Quién? Sebas. O sea, has hecho toda una película, ¿qué significa? Claro, que Eh, se cuentos en la se cabeza. cuentos, Te pues. armaba la Biblia en la cabeza. O sea, No, lo que pasa es que yo hoy día me levanté y de casualidad encontré una carta que él me había dado, que fue la frase que yo puse hoy día en mi post, en una foto en bicicleta. De casualidad, estaba ordenando. Entonces la vi se y le tomé tropezó en la foto. frase. Y él me ¿Verdad que regala, sí? Es cero no, y se eso, tomó sí. la foto. Y él me regala la frase, pero no me pone el nombre. Y yo tenía carta de Renier, tenía carta de Jorge y carta de Sebastián. Solamente una carta tenía este nombre, que era la de Jorge. Entonces yo dije, ¿quién me habrá regalado esta frase? Y de ahí pensando, me acuerdo que fue Sebas, ¿no? Entonces le tomo una foto y la subo y pongo buen día. Y ya. Y entonces él le toma foto y lo vuelve a repostear y yo le reposteo el reposteo. Y es todo lo que he hecho, o sea, no he hecho otra cosa. Pero Y tú él- lo ¿qué le subiste, no lo etiquetaste, No. él le tomó screenshot, Me te etiquetó. etiquetó y lo reposteaste o no. Sí, lo volví a... ¿Y por qué? ¿Por qué lo volviste a repostear? Porque sentí que si no lo hacía era como algo Claro. como que no me importa. Ah, porque yo le entendí que no Como lo había algo reposteado. malcriado. Entonces dije, no, o sea, si él me está etiquetando, ¿por qué no lo voy a repostear? Sí, Pero yo igual siento que si me repostean y no reposteo, claro, me es da como pena. que ajá, te da pena. O sea, a mí me vale si a mí no. No, pero a veces me pasa O sea, nada. exacto. O sea, si no. O sea, la otra o sea, es si lo hiciste Sí, por, está bien. porque quieres quedar bien con él, o sea. Porque me importa lo que piense, obviamente, bueno. porque le tengo un cariño, pero no bueno. por otro lado que se está yendo él, ¿no? O sea, yo... ¿Por qué lado se está yendo? Pero él? entonces aclararle a No él. sé, creo que no sé. O sea, salgo de un cuarto rojo con él y está enganchadísimo contigo, que se vaya a comer mierda. Que le den por el culo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, pues según yo, él y yo todo bien, pero nunca me dijo nada de que, güey, yo le dije, ¿estás emocionalmente disponible? Sí. Y termina hablando del anterior. No, ha dicho que va a Y sacarme... sale y se va a su casa a llorar por ti. Que va a sacarme celos contigo, dice que no me va a dar... ¿Qué? Que no me Eso va a dar dijo. bola una semana. Ah, dijo que te va a conocer a ti. Creo que Amor, Andrés se fue la el va que a le dio pelar esta bien estrategia. pelada Creo que fue porque- Andrés, no, que le dijo esta semana no Yo le no pares sirvo bola a para Shirley sacar celos, dijo. para ver cómo Yo- ella reacciona, de yo- ley ella se va a obvio, poner ¿no? como algo y No lo voy a enfócate y ten tu fumar, tiempo con la güey. Es más, ya diabla. ni lo voy Yo a no entiendo saludar. por qué los hombres siempre dan ese Y cuando se consejo me tan acerque, le voy a estúpido. decir, vete a llorar por Chile allá en la esquina donde no te vea, güey. Ridículo. Pero no le digan a nadie que vimos la conexión secreta. No. No les digan. Porque van, o sabes qué, Nada mejor raro que nos tontéalo estén y después, escuchando decir ta, eso. le sacas. No, que lo voy a tontear. No tengo tiempo No, para porque eso, si no. vos le preguntaste de frente si estaba emocionalmente ¿Verdad? posible y te dijo que sí, entonces claro que puedes decir. Se lo pregunté ayer y Bueno, estaba Claudia. Entonces claro que puedes decirle ahora. Se lo pregunté a Pero una amiga. entonces no está emocionalmente disponible. Exacto, si está, que no. si está Entonces- ilusionado con Shirley. Mentiroso. Pero entonces, Mentiroso. ¿qué? Hice Creo mal que de eso es la lo que le posteada. frena a Shirley de Sí, Sebastián. no, amiga, ¿por qué? El que está empeliculado es él. Ajá. Para Eso. nada, no ¿Tú hiciste qué? mal. Tú cuélgate los calzones en la cabeza si quieres. O sea, Pero es que él está loco, güey. Es que si lo hiciste es porque, sí, es sí. porque cuando yo me fui, yo me acuerdo que vos estabas hablando con él, estabas como empezando como él estaba acercamiento con él. Ahí Yo se siento quedó de en que si vos acercamiento. subiste la foto, no tenía, ok, él No la pasó, reposteó amiga. y vos la volviste a repostear. Es que después, en lo que tú te quedaste, yo Ajá. comencé a salir con Jorge. Ya de besos.
En algún momento yo traté de hablarle, me ignoraba. Aunque en su Porque defensa... o sea, no. A ver, hay Tenía- trabajo de Entonces, por eso hormiga. te digo, date Escúchame. cuenta, Amigo, date cuenta. ¿A qué se refiere Sebastián con el trabajo? Ahorita no lo No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero también está haciendo trabajo de hormiga. Claro. En su defensa igual, yo siempre noté un interés de ella hacia vos. Eso sí. El trabajo de hormiga eso es que sí. va haciendo pasito a Contigo pasito. sentía muy cómoda siempre ella. Como Es que ella sí, es que ellos sí naturalmente. tienen química, Sí. solo de que ella sabe que no es el tipo de hombre que le gusta a ella. Yo creo que ella en el fondo es una especie de chico Mira, malo. pero y mira, por eso nomás. un No día es lo que le hablamos, conviene. un día lo hablamos y lo hablamos así muy directo. No ¿Qué le hombre conviene, buscas? No le conviene, sí. Entonces hablamos, yo le dije, bueno, dímelo en porcentaje, de 1 a 100, ¿qué tan indicado crees que sea para ti? ¿Y qué te dijo? 70. 70, entonces te falta el 30. Boludo, Te eso falta es 30. súper alentador. Y ese 30 es en porte. Yo el porte lo tengo, weón, yo la belleza la Estoy tengo. jodiendo. Tiene porte español y árabe. No, lo que pasa... Españolete, Ay, no, lo que pasa es que sos muy transgresor, muy erótico. Y eso no- La pelea con Agostini. Ella es peruana. Lo que pasa es que los peruanos y, por ejemplo, los ecuatorianos me parecen un poquito en la cultura. Y nosotros somos muy bruscos negros cuando entramos con las mujeres. Ese es el problema. Puede ser ese. Es que el colombiano es muy entrón, huevón. Es muy... Muy lanzado. Como tú dices. Muy lanzado. Muy lanzado. Somos muy lanzados. Muy lanzado. Miguel, Y eso Miguel choca. incluso no, Miguel no es tan así. Disculpa, porque, se llama Thor. Porque él es más ¿Oíste? puesto en su sitio. Pero se llama en general, Thor. Se llama Thor. Miguel Thor. Pero es que él me dice Miguel. yo le digo Miguel, Miguel. yo le digo Miguel. Ya, Si ni no, modo, si vamos a no- tener que si no, decirte es que no Teodoro quiere nomás. que le quite al que le digo Miguel. Ya él también le digo Miguel. Miguel, pero primero fue el 1 que el 2. Y se lo damos entre. Ahí en esos momentos es el 3-2-1. Entonces, weón, todo suena muy chimba y todo, pero, o sea, es como yo dije la última vez, ese cuarto rojo fue desastroso, weón. Chuta, porque te dijo lo que te dijo, te reclamó lo que te reclamó. y Exacto, sí, regresaste. pero, parce, Ni la flor le diste. no sé, yo la veo a ella, weón, Edgar se quedó con y yo esa no de sé la flor. si somos muy buenos amigos, si tenemos química de amigos o como que nos gustamos. papi, yo no tengo ni yo idea, fui- weón. Yo fui Papi, después de No él. tengo ni idea. ¿Y por qué no le preguntas? Amigo, reaccioná. Te estoy Es diciendo que lo ya ha que habido posiblemente heavy puede peleas pasar. con el man. O sea, ya la Exacto. man le ha dicho, no me pares bola, lárgate, Sí, ya, ándate. honestamente, Va por ese lado, ¿cierto? Ya han pienso habido yo. esas O sea, es mi peleitas con él. percepción y espero que la respetes y no te moleste. Porque si no, te vuelvo a dar una percepción No, de bro, toda la vida. Yo entiendo esa percepción. Dale, y, Simón no de quiero, Bolivia. y no quiero recibir una respuesta altiva por parte de ella. Porque ella tiene un temperamento fuerte y se puede tocar con eso. Pero ella a mí no me ha dicho, no, parce, a mí no me interesa. Si no conecto, pues no conecto. Incluso con Jorge me lo dijo. Si no me va bien con él, pues no me va bien. Igual yo creo que tarde o temprano se iba a terminar dando chance contigo ella. Por la química que tenían ambos. Yo siento que ahora que tocaste y fuiste a comprar a otra tienda, puede abrirla ella. ¿Qué fue lo que pasó quizá con René? Para eso tiene que sostener su comportamiento en la Claro, otra tienda. tienes que comprar pan, leche, agua, o sea, tienes que quedarte un rato en esa Pero tienda el para problema es ella- que le quede gustando la tienda. Claro, chao. y a la Lo final que ya pasa es venga que vos no otra. sabemos que la tienda- un conflicto que hubo recientemente, creo que fue en la última tarjeta amarilla que tuvimos. Ella tenía un triángulo amoroso entre el chico que se fue, Murciélago Blanco, y Renier. Hay un grupo de Shirley, no sé qué, ¿no? Sebasley. Ah, esa madre. Sebasley. Que te etiquetaron, dices. Son bravos, son bravos. Ya me amenazaron. A mí igual. Tengo una amenaza en mi TikTok, pero seria. Así yo ya de esos comentarios. ¡Una! Sí, he tenido como 10,000. No, claro, obvio. Pero uno heavy. O sea, en uno decía. Tienes que ponerle un bip ahora a Pi. No te metas, o sea, pero así con insultos, tipo, no te metas con Sebastián, es de Shirley, ¿ok? Ajá, a mí igual, a mí pero igual. en tono más elevado, ¿no? Sí, a mí igual. En letras mayúsculas. Como que si Sí, estuvieran es gritando. de Shirley. ¿En qué momento le pusiste el collar con la plaquita? ¿Dónde lo compré? Dios mío, la gente es la muerte. ¿Qué te crees para meterte entre ellos? El collar Eso. con la plaquita me encanta. Wow. Y yo, ¿qué? No, qué equivocados. Otra vez, Sebastián. Falló. Time Envuelta en chicas, polémica. ¿entraría en el top 3 de alguna el Thor? No. El ¿Qué? mío- el mío no. Casper. ¿Entraría en el top 3 de alguna Thor?
Gasper. Gasper Thor. Casper. No sé, tendría que de simple vista no es como que me llame la atención, es muy guapo. Andrea sí. Pero es guapo. Normal. No sé, tengo que No, hablar del con mío él. no. Ay, claro, si te gusta. De ti, Andreina. O sea, es que yo no puedo decir así de una. Ella para que otro Miguel, ni que estuviera coleccionando Migueles. Suficiente con uno. Yo a ella incluso, como amigo, le he dicho, parce, yo quiero una relación firme, quiero, incluso, parce, en el momento en que ella estuvo enferma, cuando se sintió súper mal, yo le escribí, le dije, hey, quédate, y lo intentamos. ¿Y? Y en ese momento pasó lo del cuarto rojo. La de la cancioncita. No, lo del mierdero. Lo del cuarto rojo. Y ese día como que de pronto se partió algo en ella que dijo, O sea, puse como que un porcentaje de importancia y encima se lo quebró, digamos. sí, pero es eso, pero ¿qué pasa? Si nos estamos conociendo, también entran otras ideologías de vida. ¿En qué nivel? Si tú te estás conociendo con alguien, ¿qué hacemos? Hey, ven, te puedo guiar, que fue lo que yo te platicaba a ti. Hey, te guío. Es lo que yo te digo. Yo nunca he sentido por parte de ella, hey, marica, ¿y tu vida? Pero es que con nadie. ¿Ah? Es que ni con Renier ni con Jorge, papi. Hey, ¿tu vida qué? Hey, ¿qué Es haces muy en cerrada. tu vida? Ella Hey, es ¿cómo- cerrada. Este man venía con un cuarto rojo, borraba los 20.000 cuartos rojos con ellos. Sí. Con uno. O sea, fue el mejor. Por eso, fue uno de los mejores cuartos rojos que hubo aquí. Yo era, o sea, soy súper pana. Y de hecho yo le aplaudí la idea. Que se lo decía, brother. O sea, yo, por más que tú digas que pasaba, este man a las 2, 3 palabras y eran cómplices. Mira, pasó eso. Química, complicidad, se veía gusto, se veían ganas. Y me dijo en la cara, somos amigos. Yo a ti nunca te he dicho que me gustas. Pero se ve, se siente, se huele. Se ve, se Te siente. das y cuenta, se ¿no? va- Parce, eso está muy heavy. Dentro de todos los chicos que están en la casa, el único que me podía interesar era Sebastián, pero como le dije a Andreina, alguna de las chicas acá, hay cosas de él que no me cuadran. Yo respeto su conexión con ella, pero que me hable sincero. Yo creo que cuando quieres con una persona, no tienes interés en conocer más personas. Yo no he visto respuestas de la persona hacia mí. Realmente no es que haya una amistad, porque yo no me siento amiga de Andrea. ¿Tú sabes lo que quieres? Porque no entiendo entonces por qué tanta vuelta. Pito, amigos son 4, no 15. Dejemos ese vicio tan feo de estarle llamando amigo a cualquier persona. Chicas, ¿cómo van? Plática. Diabla, te veo. Te veo enojada y sin fundamentos. No, sin fundamentos no. ¿Tienes fundamentos? Claro. ¿Por qué? Pues porque cuando tú le preguntas a una persona si está emocionalmente disponible, implica que si tiene a alguien en su cabeza o no, o en su corazón. Y te responden que no, pero sí. ¿Cómo para qué? Hoy los chicos han estado hablando de muchos temas que, la verdad, yo he estado sorprendida. Es cuando más serios, más profundos los he visto hablar de todo tipo de temas, de ejemplos, de cosas que han pasado. Pero yo tengo duda del reposteo, del reposteo, del reposteo. Shirley, ¿qué es el reposteo, del reposteo, del reposteo? Lo que pasa es que hace tiempo Sebas me regaló una cartita, una frase, mejor dicho. Entonces yo hoy día ordenando mis cosas en la mañana encontré unas cartas de diferentes destinatarios. Y esa frase no tenía nombre. No tenía nombre y bueno, uno haciendo memoria me acordé que él me la había mandado. Entonces le tomé la foto porque me gustó la frase, en realidad, no por algo en especial. Y la subí, entonces él le tomó la foto a lo que yo posteé y me etiqueta. Y yo lo reposteo. Y ya, o sea, eso es todo lo que ha pasado. Y ayer hice un en vivo, antes de ayer, y la gente me pedía que conecte a Sebastián, que por qué no conectábamos, que por qué no decidía ya tener una relación con él, si se nos ve que tenemos mucha química, que bla, 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 bla. Entonces, para hablar un poco más a fondo del tema, lo estuve llamando por teléfono, pero él no me contestaba el live. Entonces, ya cuando me logra contestar, me dice, pues, que
que él había estado escribiendo y que se había desconectado un poco, que no había estado con el celular y por eso no me había contestado, pero que me debía un live, que de repente mañana, pasado mañana lo íbamos a hacer y ya, y así, en eso quedamos. Eso es un tema que pasó mucho antes también del Cuarto Rojo, que ha sido hoy, pero fuera de la fue sorpresa, ayer. Por eso, fuera de la sorpresa, ¿qué está pasando, Shirley? ¿No hay nada realmente ahí? ¿Por qué crees que no conectas con nadie ahora mismo? Bueno, dentro de todos los chicos que están en la casa, el único que me podía interesar era Sebastián, pero como le dije a Andreina, alguna de las chicas acá, hay cosas de él que no me cuadran, ya las he conversado con él, entonces no veo que tenga conexión con nadie, o sea, sería mentirte decir, sí, siento algo por él o me gustaría tal, no, o sea, obviamente que son chicos muy guapos, ya he mencionado ahí unos 3, 4, pero si no me dan indicios de nada, yo tampoco lo voy a hacer, lamentablemente. O sea, si no me dan señales, yo no voy a ir a arriesgarme a algo que no va a pasar. Entonces prefiero como que mantenerme en mi zona de confort tranquila y sola. Entonces no logro conectar con nadie, no me gusta nadie ahorita en el momento. Entonces. ¿No te da miedo que siempre, ya sabes, a la hora de que llega esa gala que dicen, ¿quién es la que no conecta con nadie y no está poniendo a su disposición? ¿No te da un poco también La verdad, que sea lo que Dios quiere. Si ellos quieren que mi momento sea hasta aquí, bueno, yo lo voy a respetar. Creo que todos estamos acá por un sueño, por una meta, pero también tenemos un final. Claro. Entonces yo simplemente le dejo todo en manos de Dios. Yo sí tengo por quién regresar. Hay una persona que me está esperando, que extraño muchísimo. Entonces, si no se ha dado hasta el momento de que yo pueda conectar con alguien, por algo será. Y me voy feliz porque conocí a chicas maravillosas, a chicos maravillosos también. Me voy contenta porque voy a ver por fin a mi hija después de 2 meses. Claro. Entonces, que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, ¿No te estresa el tema? No, no me estresa, no me quita el sueño. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Yo lo dejo en manos de Dios, como te digo. Oye, chicas, yo también quiero ver cómo ustedes ven cómo los chicos aconsejan a los chicos. O sea, Sebastián está contando y dice, yo siempre me creé una película con Shirley, ¿no? Que no existe. Y de momento dice, pues dale celos y dale... O sea, ¿cómo ven eso? Eso está mal. Pero usted, Eso aleja. Pésimo consejo. pero, o sea, le están dando un consejo. Que su ego de machos, de hombres, como que no quieren que se vea deteriorado o afectado. Entonces, por eso dicen... no le hables una semana a Shirley y anda con Jessica, algo así era, ¿no? Claro, eso nos deja como que mucho, nos ha dicho mucho y eso es lo que nos ha puesto a nosotras como que susceptibles. Creo que no, pero son los consejos que, y es lo que le digo, es un consejo que siempre dan los hombres. Pero también depende, porque a Alejandro le dieron muchos consejos también y él tomó su propia decisión, al igual que Renier. Eso Le es han lo que iba dado a su decir. propio consejo, o sea, es que depende mucho de la persona. Tiene que hacer lo que él sienta, o sea, por más que lo aconsejen o no, él tiene que saber en realidad con quién siente cosas y con quién no, porque también puedes que involucres a una tercera persona y termines dañándola porque sigues pensando en otra. Entonces, mejor que él esté claro y decidido y de acuerdo a eso tome una decisión. O sea, los consejos se escuchan, tú ves si los tomas, si no los tomas. Claro, pero la verdad, ahora mismo hay que... interrumpa, chicas, pero de lo que, o sea, de lo poco que veo, porque en serio prefiero no ver el programa, de lo poco que veo en los programas, o sea, nosotras somos chéveres para dar los consejos, pero ellos, Dios mío, o sea, yo he escuchado a veces que incluso dicen, cuidado que ese man, y yo, ¿acaso me conoces, bebo? O sea, es como, ¿me entiendes? O sea, como que si nos conocieran de toda la vida a veces, como que si se la saben todas. ¿Ustedes creen que ustedes dan consejos diferentes? O sea, Sí, porque o sea, siento que ellos siempre es arriésgate aquí, o sea, como que yo siento que de parte de las chicas siempre los consejos que han sido hacia mí son arriésgate, lánzate ya. Perdona. O queriéndote cuidar, como no seas boba. Pensando en tus pues, sentimientos, exacto. primero que todo. Nosotros Exacto. somos 2 consejos, o arriésgate o déjalo Échate para ir. atrás. 2 nada más, arriésgate o déjalo ir Pero y ya. pensando en que por uno mismo, los sentimientos y que esa persona tampoco, pues, ilusionar, qué sé yo, pero no pensando en que hay un consejo para que se vea macho, para que sí, o sea, no. Pensando siempre en el sentimiento de la persona. Y siento que los hombres aconsejan como lo que decías, tipo para que él se vea siempre tipo macho, hombre, así, pero que Claro, no como quede que mal. no se note que le ha dolido, Ajá, que ajá, le está afectando. exacto. O sea, yo eso es lo a que Don quieren Dai lo escuché mostrar la otra vez muchas aconsejar a veces alguien los diciéndole hombres. que yo lo voy a hacer sufrir. ¿Qué iba a saber él? O sea, ¿qué iba a saber él? ¿Me entiendes? O sea, encima dándonos mala fama. O sea, como que ese hermano no te va a parar ni bola. ¿Qué vas a saber tú, por ejemplo? Que probablemente le pudo haber dicho, Shirley no te va a parar. ¿Cómo sabes si Shirley no le va a... ¿Me cachas? O sea, dan Bueno, consejos por lo de menos como- se quedó callado, no se Sí, comprometió. mejor. Yo lo vi bien quedito, dije bien. No, es que ese Andrés es tremendo, ¿eh? A mí me dicen la diabla, pero él es don diablo.
¿Por qué no lo intentas con Gris? Pasan muchas cosas. No, pues, pero, a ver. Ese es el problema, mira. Escucha. Ahorita lo que dice Seba es de que la situación en ese resolver tus cosas con Shirley y después. No, es que yo con Shirley no tengo nada que resolver, todo está súper bien. No. Es que Sebastián mismo está diciéndote ahorita. En ese cuarto rojo, Jessica se ha dado más a mí que en todo este tiempo que he estado pretendiendo a Shirley. Y vos le decís, anda por Gris. No, Sebas, pues si ya tiene un acercamiento con Jessica. Y si se va atrás de Gris, por diciéndole Jessica a Jessica que le interesa a Claudia y ella, entonces ya le van a decir, Negro, pero es que no tiene que interesarle. ¿Por qué no se da la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Gris? Yo con Gris traté de conocerla y se fue con este parcero los primeros 3 días. La Y el conocí Golden 3 Boy, días ganó. y conoció al Golden Boy. Lo intentó. Los ojitos, papi. Papi, los ojitos. Los ojitos. La guitarra que no la, La trae ya hace guitarra, y eso que rato. no la trae. Y él tenía No se ha un vaso de motivado agua. todavía. Ese es el vaso de Thor del man. Sí, la guitarra con No, ese es el verdadero Thor con la Mira, guitarra. Miguel, Thor, acá se ha primado en algo. Y voy contigo también en eso. Lo primero que hay que concebir es una relación humana. Y que sea mutua. Y que sea que sea mutua. Que sea mutua, que sea benevolente, que sea en un buen tono. Y lo que pasa es que las chicas están en una situación en que si ellas lo hacen, súper bien. Si nosotros lo hacemos, Súper mal. súper mal. Hay que hablar con ellas y hay que quedar en un pacto. No hay forma. No hay forma. Parce, Tú tienes ¿cómo que hablar así? con Todo y ella, acá y Thor. nadie allá. Hemos tratado. Más fácil es ganar Thor este tiene reality que que hablar, cambiarle tiene que hablar él, porque es el nuevo. la perspectiva, boludo. Claro. Negro, pero es que, a ver, todo y acá y nadie allá es muy duro. ¿Cómo tú crees que han sido? A veces hay conexiones. De seguro hoy pasa alguna. Es más, De seguro es más. Están ellas. de seguro el Y es un rato que te debate. expresaste lo vieron ya. Es un debate abierto de que Sin que tú nosotros sepas. decimos que podemos conexiones conocernos y ellas secretas. dicen que no, que somos unos inseguros, que esto y que lo otro. Por la sombra. Yo creo que inseguros no, yo creo que es cuestión de conocer a la persona, porque uno de quién se enamora de la persona, y si uno no conoce a la persona, ¿de qué se va a enamorar? De una sin eso lo tiene Ahí todos. entra el llamado hijo de con... Así es. Así Pues es. seré muy vulgar al hablarlo, me disculparán, pero es la verdad, fueron todas tres tienen culos, fotógrafos. pero uno de quién se enamora de la persona. Y Y ellas para enamorarse de uno tienen que conocerlo, ¿sino qué? Alejandro. Pues bonitos somos todos, guapos somos todos, pero ¿de quién se Exacto, tiene que enamorar? exacto. Es que ¿sabes qué pasa? Y lo traté de platicar con Mare. Mare hacía referencia a que llegó un punto en el que ella se miraba al espejo y decía, marica, ¿qué pasa? Es que no estoy chimba, no me veo bien. ¿Cómo así? Ah, cuando abrió ese tema. Marica, cuando abrió ese tema, parce, yo aquí me lo llevé. Mira. De él hacia mi parte. Porque yo le voy a dar un detalle a Austin? Si le mandé un detalle la otra vez y me dijo, no me gustan las avellanas, pero gracias, el detalle es lo que cuenta. Ah, Austin, fuiste la cagada, güey. Sí, yo soy sincero, yo siempre me voy a destacar por ser Yo entiendo sincero. que la Si no relación me Austin y gusta yo algo, son le digo, siempre oye, así, no me pero gustó. si hay un mínimo interés de que muchas estamos en puertas abiertas y me dice, oye, quiero conversar contigo, vámonos para allá. Chuzo, yo obvio le mando a dejar un detalle y es más, le debo un detalle, pero me cachas, o sea, es parte y parte. ¿Yo por qué voy a estar yendo atrás de un tipo que no me pela ni el diente? O sea, ¿ustedes creen que ellos están muy relajados, echados para atrás y piden detalles? ¿Es lo que estoy entendiendo? Mentira, mentira. Es que ese es el problema, no les gusta ir tras de nadie. Ellas quieren que nosotros vayamos tras ellas. Ego. Bueno, yo no puedo decir lo mismo. Chicas, hagan esto. O sea, es una cosa de, es en serio, o sea, muchos tienen esos dobles discursos, no te pongo particularmente. Sí, vieron una conexión secreta. Particularmente en este momento el tema de Sebas, que bueno, ya bueno, no sabemos más allá de la Ese conexión. ya se murió. Pero ya, ese O sea, ¿ya lo mataste? Eso se llama una conexión secreta. Cuando estamos hablando de un ¿Por tema, qué se lo lo pinchan mataste? y ella y se arma el... Me gusta que me digan una cosa y que hagan la otra. Yo le pregunté O sea, le pudo haber dicho a la diabla. si él estaba disponible emocionalmente porque yo quería conocerlo y se lo dije. ¿Pero con te todas parece sus que un letras. gusto también es emocional? ¿Eh? ¿Un gusto es emocional o no sé, que no sabemos? Hay No, que hablar no, con él, hay que está preguntarle. peliculadísimo con Shirley. O sea, Todito, peliculadísimo. brother. Eso no es de estar Esos son los errores, gustado. brother. Está empeliculado. Eso es de estar Escuchó enganchado todito de como ella. entre Y eso Hablaste es de estar Chile no como una hora. disponible emocionalmente. De verdad, yo Él me hubiera quedé sido dormido sincero y conmigo y seguía dicho, hablando de oye, yo Shirley. tengo un sentimiento Por por eso te Shirley, estoy decía, ya, tratando para de de hablar de solucionar Shirley. esto, espérame, Te después duro. nos conocemos. Pero es bien fácil decirle a la gente, no, sí, todo bien, yo voy contigo. O sea, por favor, no estamos jugando. Yo respeto su conexión con ella, pero que me hable sincero. Es ser más sincero. ¿Por qué en el cuarto rojo no me dijo, oye, yo tengo un enganche pequeño, grande, como sea, con Shirley? Estoy viendo qué onda, ya vemos tú y yo después, vamos a conocer como amigos. O no me da bola. Bueno, y ya. dale, pero todavía antes de salir del cuarto rojo me abraza, me regresa, me vuelve a abrazar y me dice, ay, es que abrazarte y sabe que qué. Eso no se hace, güey, o sea,
Y menos si yo le estoy sentada diciéndole, es que me gustas, y yo quiero ver qué onda contigo. ¿Estoy yo mal? ¿Neta? No, cada quien, obviamente lo que tú vives es lo que tú tienes que sentir, porque eso es lo que tú estás viviendo. Que en ese momento me pudo haber dicho, sí, todo bien, gracias por invitarme, pero ahorita yo traigo un rollo emocional con una persona que no he podido resolver. ¿Y qué tú crees que le pasa a los chicos que de momento No sé, dicen pero sí, me he sí, quedado dicen loca con esas no, cosas. dicen, o sea, porque aquí estamos viendo un ejemplo, pero hemos visto que es un patrón de momento, puede ser que ustedes digan, bueno, esa es la sensación que tengo de ustedes. Es una mutación genética. Es una sensación que tengo platicando con ustedes, que me dicen que de momento, pues hay chicos que dicen que sí, que no. Incluso con Edgar, tú hablabas que le diste su espacio para que conociera, pero eso no implicaba que a lo mejor no había interés, pero que él ya se fue para otro lado. Claro, o sea, es lo que yo decía, yo lo vi, yo creo que cuando quieres con una persona, no tienes interés en conocer más personas. Entonces, si yo fui la primera en decir esto en la Casa del Poder del Amor, no significa que porque estés hablando con una persona ya tienes que estar encasillado en una relación. Entonces yo dije, yo le doy su espacio, no le voy a decir nada, yo le doy su espacio, quiere venir a la casa, charlar con otras chicas, que vaya. Pero ¿te gusta Edgar? ¿Qué? ¿Te gusta Edgar? ¿O te atrae? ¿Te atrae? ¿Lo tienes en tu...? Sí, o sea, me parece una persona súper linda, la verdad. O sea, de lo que sí conozco harto de él. Pero es lo que hablaba hoy día en el Cuarto Rojo con Austin. O sea, sentimos que la presión que tenemos en tener que elegir a alguien es lo que nos tiene tal vez indecisos e indecisas. No es como que yo no quiero sentir esa presión de ya, tengo que conectar con quien sea. Yo quiero que sea algo real que me vuelva loca de amor, digamos, por decirlo así. Es que ahí discrepo, porque, o sea, es lo que yo estas semanas, desde que pasó lo que pasó, he tenido un proceso de también sentir como no estoy conectando con nadie y ya. Y solo estos días me he divertido un montón. O sea, en verdad he estado súper feliz, súper divertida y no conectando con nada. La presión. Solo como que, bueno, iría por Austin, iría por Edgar, y si pasa no, y si no viene por mí, ya. O sea, es como... Y en estos días he estado pensando justo en eso, como que cuando llego a la casa, como... En realidad tal vez no hay una presión de que conectemos con alguien y tampoco hay una presión de que el formato del programa sea como sea. Tal vez y nosotros nos estamos poniendo esas presiones, pero en realidad tenemos que hacer lo que sentimos. Y en lugar de hacer lo que sentimos, estamos preocupados porque es que el formato del programa es que conozcamos a todo el mundo, es que la presión de que conecte con alguien, entonces tengo que conectar con alguien ya. Y tal vez y no es así, tal vez por ponernos la presión no relajar tantito y no meterse presión al conectar y que a lo mejor eso no sea una decisión real a la hora también de votar, porque eso es lo que sienten todo el mundo, que si no conecto, sí, una hay una posibilidad que, pues, y yo creo que eso es lo que de momento motiva a que embarren las situaciones y estén de un lado para otro sin realmente tomarse el tiempo. O sea, es que puede sí ser una también. Presión, porque es un estrés semanal. ¿Quién se va? ¿Quién no Y se va? también el estrés de que, ok, estoy conociendo a alguien, pero hay otra persona también que quiero hablar y nadie lo quiere hacer por no quedar mal. Yo creo que debemos relajarnos y conocerse, que se conozcan tranquilamente. Yo creo que es momento de hacer esta plática de ambos bandos, ¿les parece? Vamos a una conexión a casa de los chicos. Hello, my friend. Hola, hola, chicos. Primero que todo, Miguel Ángel, bienvenido al Poder del Amor. Gracias. ¿No pueden traer otro con otro nombre? ¿Cómo? Bueno, ¿No Miguel, pueden traer otro que no se llamara Miguel? Bueno, Miguel Ángel le dije, ¿ves, Miguel? No dije Miguel Ángel Thor. Me dijeron que le dijera. Para que nos diferenciemos un poco. Bueno, chicos, fuera de la pelea del nombre, aquí hay unos temas más interesantes que hemos estado platicando referente al tema que ustedes mismos han hablado durante todo el día. Hoy llevan, siento que una conversación profunda, más del futuro, más de conexión. Hablaban de los detalles, hablaban incluso de conocer a la mujer de su vida, de matrimonio, de hijos. Hoy hubo cuartos rojos, siguientes pasos en la vida. Y yo quiero que compartan su pensar con la casa de las chicas. ¿Qué es acá? Yo quiero decir algo. Primero que nada, Mare, muchas gracias por las palabras que dijiste hace un momento, muy acertadas. Pienso que no deberíamos tener una presión sobre que hay que conectar con alguien, simplemente dejar que las cosas fluyan y si nace conectar con alguien, conectas. ¿Y ustedes qué piensan de los detalles? Las chicas dicen que si ustedes no les lanzan algo, señales de humo, ellas no van a hacer detalles tampoco. ¿Sí? Por favor.
Es que estamos en pleno siglo XXI y a nosotros los hombres también nos gusta que nos den detalles, nos gusta que nos regalen flores, nos gusta que nos den detalles. Edgar, a ver, yo quiero ver qué Eso dice es de Edgar. parte y Uno hace parte. detalles sin recibir nada a cambio también. Vanessa. A ver, Andreina, tú no has recibido detalles. Espera. ¿Cómo? ¿No has recibido detalles, Andreina? Mira, Sí. mira, a mí no me gusta sacar las cosas en cara, no me También, gusta. gracias, amigo. Dale. No me gusta sacar las cosas en cara. Y no voy a decir nombre, la persona sabe. Ya yo he dado ya 2 detalles, 2 míos y uno que me lo regaló el poder del amor. Y yo no he visto respuestas de la persona hacia mí. So, ¿qué tú quieres que yo haga entonces? ¿Has mostrado interés además de un No hay detalle? otra persona que haya recibido, por lo menos dentro de la casa del poder del amor, que yo me haya enterado. Es que Hasta el momento, como ya me enteré otras cosas, pero... Uy, o sea, piña, es con piña la que estás Lo hablando. que sí, digamos, en cuanto a los detalles, por ejemplo, cuando yo, y es algo que le reclamé a Edgar, en este caso que yo recibí detalles de él, es que yo le escribí, o sea, más allá de solo verlo acá, yo también tomé la iniciativa de escribirle, de agradecerle, está bien, entiendo, no lo leyó, está bien, no hay problema, luego era como que seguía yo tratando también de dar señales de interés, gracias, de interés, o sea, de pronto llega a la casa, quiere estar con otra de las chicas, no hay problema. Yo siempre he dicho, voy a respetar los espacios, se daba la oportunidad, yo me acercaba. Entonces aquí también hay un tema como que un duelo de, a ver, hasta dónde doy, no quiero dar más de lo que la otra persona no da o que me da. Entonces es un tema así, yo creo que como de gana y gana, que no debería pasar. O sea, yo agradezco los detalles y también trato de retribuirlos dándole atención, más que cosas materiales. Porque yo tampoco sé qué le podría regalar. Sí, ahora hablando un poco más, porque yo tengo la iniciativa de hablarle, de decirle buenos días, de decirle ten un lindo día. Pero o aquí, decirle, aquí, tiene que pasar gracias por el aquí. detalle. Exacto, no Claro, pasa aquí. Pero gracias a eso y gracias a las veces que hemos hablado es que yo ya tengo una idea de qué podría regalarle. Si es que quiere regalos, por ejemplo, o sea, cosas materiales, ya tengo una señal de qué es lo que podría darle a él y a cualquier chico que llegue realmente a conocer. Oye, quiero recordar que un detalle no necesariamente tiene que ser algo material. Puede ser algo muy simple para ambas partes. El mejor detalle es el tiempo. Yo siento que lo están intentando. Yo siento que lo están intentando. Melissa lo intentó y hoy le envió a Renier un detalle súper lindo. Este también es un detalle. El chocolate que hoy me dio Mariela también es un detalle. O sea, yo creo que las chicas lo están intentando y lo están haciendo bien dentro de todo. Sí. De a poquito. Y Alejandro, es lo que yo decía, o sea, los detalles se deben de hacer sin dar nada a cambio. O sea, si te nace dar ese detalle porque quieres a la persona, porque piensas que es especial, pues está bien, hay que dárselo. Y si no recibes nada a cambio, tampoco es que está mal. O sea, tú te quedas tranquila porque tú diste como que ese cariño, ese aprecio con ese detalle. O sea, yo pienso que no hay que tiene que haber un feedback. Obviamente si hay esa incertidumbre de que tú das un detalle y no recibes nada, por eso es que también a veces uno se frena. Pero Ahí pues juega yo mucho pienso el que... ego. Lo que tú estás diciendo ahí juega mucho el ego. O sea, yo no daré un detalle esperando nada a cambio. Exacto. Eso es ego. Si yo lo doy es porque me nació y yo no estoy Exacto, esperando eso estoy nada diciendo, que me doctor. retribuyan. Simplemente yo lo doy porque me nació y quiero dártelo y quiero ser especial contigo. No esperas nada a cambio. Exacto. Ya. Chicos, algo que a lo mejor tampoco lo tienen como presente, el detalle también es el puro interés. Eso es un eso detalle. El dar el interés de ambas partes, el buscar, el platicar, el hablar de frente, ¿verdad? Hablar Exacto, con la hablar de verdad. frente. Así es, Vanessa. Ser sinceros es muy, muy importante. Vanessa, la Responder sabia. una pregunta cuando se te hace con la verdad. Exacto. Vanessa, hoy día has Fuerte. dicho totalmente Por cosas ejemplo. verdaderas, Fuerte. porque a veces los detalles no son solo objetos. Sebastián, ¿algo que decir? Claro, para Jessica, ella me preguntó que si yo estaba libre emocionalmente y realmente lo estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y te voy a contextualizar. Él está súper relajado. Renier me hace una pregunta en la que me dice, oye, entonces ahorita ¿qué pasará con Shirley? ¿Qué estaba contándoles? Es la sensación de lo que pasa a mi alrededor y simplemente, de hecho, lo platicamos en el cuarto rojo, Jessica, me dijiste, hey, como amigos, lo primero que hay que hacer es amigos. Yo en este punto creo que como tal no me he abierto hasta el cuarto rojo de hoy contigo
como darme la oportunidad de que me guste alguien. Incluso me preguntaste que si me gustabas tú o Claudia, y te dije, me gustan... O las dos. O las dos, y te dije, me gustan cosas de las dos, de hecho. Y me parece que está bien. En cuanto al ligue emocional... Para no perder la costumbre. No, en cuanto al ligue emocional, yo no estoy ligado emocionalmente a nadie. De hecho, creo que la conversación, yo sé que no la vieron completa, la conversación creo que dejé claro que Shirley a mí me ve como un amigo y yo la veo a ella como una amiga, más allá de lo que se suscite alrededor, y creo que eso lo ha dejado muy claro ella y a mí también ya me ha quedado más que claro. En este caso, Bella, independientemente si te hayas sentido ofendida o escandalizada por lo que pasó, quiero aclarártelo y que lo tengas muy en cuenta, ¿ves? O sea, las cosas se pueden solucionar hablándolo y simplemente es como darse la oportunidad. Real, de hecho, acabo de decir que a pesar de todo el tiempo que he conocido a Shirley, tú eres la única mujer que ha sido realmente dada a conocerme, Con la capacidad. como que a interesarse por mí. Sí. Y eso lo valoro Tiene muchísimo. la capacidad. Creo que cada quien tiene sus gustos, sus intereses, y pues en este caso con Shirley pues no es. Es que sabes que, Sebastián, o sea, todo bien con todo el discurso, pero te voy a decir algo. O sea, ayer hablábamos de la responsabilidad afectiva y hasta me dijiste, ay, qué buen término, que quién sabe qué. Pues hablábamos de lo que es tener responsabilidad sobre lo que uno siente, hace y dice. Entonces yo te pregunté a ti de una, oye, ¿tú estás emocionalmente disponible? Creo que fue lo primero que te dije cuando me acerqué a ti. Ay, no, qué horror. No, qué horror. No, qué horror. Disculpa, te interrumpo, Jessica. Es que, dale, Andrés. Recién puedo has acabar, tenido, puedo recién has acabar, tenido, porque recién has nadie tenido. estaba ahí Espera, más que yo esto es y lo que Andrés. pasa. Esto es Digo, lo que y pasa. Sebastián. Cárgala, Esto es lo que cárgala y pasa. dispara. No estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy viendo una situación que se está dando muy frecuente. Pero es que tú no estabas, tú no sabes lo que pasó. Déjame No, hablar pero con nos lo contó a lujo Sebastián. y de detalle todo, Sebastián, no te preocupes, él es bastante específico con las palabras y Pero es es que tú no detalloso. tienes nada que ver aquí, me dejas Es que hablar tiene con mucho que ver, Sebastián. es que tiene mucho que ver, Jessica, discúlpame, permitime. Estaban hablando días atrás de que ustedes no se ilusionan en 3 Que días. nos lancemos, ¿Quién porque dijo no nos eso? ¿Lo lanciona. dije yo? Claro, pero ¿Yo lo aquí dije? yo lo veo a Sebastián muy ¿Yo he honesto y dicho decidido eso? a decirte las cosas claras, pero No me aún así vos generalices. estás haciéndote películas y simplemente solo pasó un cuarto rojo. Y ni siquiera, o sea, Híjole. simplemente él te Pero dijo es que como no amigo desvíes las cosas y te dijo con las tu cosas pensamiento claras. porque no tiene nada que ver lo que estoy hablando con Sebastián a lo que tú estás hablando. Yo Ven, no estoy Jessica, desviando no, nada. pero si yo no te estoy Jessica, mira. No, bueno. Jessica. Discúlpame por ilusionarme tan pronto contigo. Jessica. Somos de Andrés, discúlpame. Jessica, Una disculpa, Jessica, me no. empeliculé así como tú con Shirley. Jessica, Perdón, no he perdón. mencionado eso, no he mencionado eso. No he dicho eso. Eso no ha estado en mis palabras, ¿ok? Vuelvo y te Bueno, repito. ¿podemos hablar tú y yo? Vale. ¿Podemos hablar tú y yo? Vale, Pero tengan vale. un cuarto rojo de vuelta, Vale, pues mira, entonces. mira, Aquí vuelvo y te estamos repito- hablando abiertamente. Vuelvo y te repito Andrés, mis Andrés, palabras. déjalos platicar. Una ¿Quieres figurar? situación Bueno. directa, una pregunta directa. ¿Tienes algún ligue emocional? No, no lo tengo. Emocionalmente estoy libre. ¿Qué pasa? Más allá del contexto que nos rodea, en cuanto a gustos, yo simplemente estaba dando una percepción de lo que me estaban preguntando los chicos. No es más. ¿Ves? Está bien, así dejémoslo. Todo bien. Sí, o sea, de verdad te lo digo claramente. Me agota hablar temas que son de 2 con 10. Me agota. Luego, no Luego necesito. tendrán su momento Nueve, capaz. nueve. Después hablamos. Es que No igual necesito. también estamos Después hablamos dispuestos. tú y yo, entonces. Es que igual estamos dispuestos. Si estamos en una conexión abierta, estamos dispuestos a opinar. Si no, ¿para qué estamos acá? digamos? Bueno, quiero aclararles algo, chicos. Cuando se hace conexión abierta, también es para que entre todos platiquemos los temas. Gracias, Pero Vanessa. no te Muy dejan bien, hablar. solo hay que también dar la palabra, si alguien está hablando, dejar que hable, porque si no se vuelve un gallinero y no podemos platicar con respeto. Bueno, hablando de detalles, Me pregunté. Renier, hoy recibiste un detalle Y fue bonito. de parte de Meli. Se portó. Cuéntame cómo te sentiste. De verdad que me sorprendió. Me sorprendió y... O sea, Melissa, ¿qué está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué la actitud? Tengo mucho dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. Y el detalle de dónde, o sea, uno pensaba que de momento ya esto iba
para otro lado y cambia el juego un día para otro y le mandas un detalle? Independientemente de lo que estaba sucediendo, lo tenía planeado. Entonces, normal. O sea, coincidió, no fue como por la plática que tuvimos el día de ayer. No. Nada que ver. Nada que ver. Ya lo tenía programado, realmente. Lo venía pensando varios días, consiguiendo las cosas, preguntando y ya. Y se dio. Entonces, básicamente, nada más para entender, la situación sigue estando igual en el término de las pláticas que tuvimos el día de ayer. No hemos hablado ni siquiera. No han hablado. Renier, igual, ¿qué pensaste cuando viste el detalle? ¿Pensaste que era algo por la pelea o por, bueno, no pelea, diferencias, vamos a ponerlo así? No, pensé que era un detalle por el momento, pero como ella dice, si ya lo tenía preparado de días anteriores, pues me Igual quedé- fue con mucho cariño. Muchas Claro, gracias. un detalle no tienes que... Ahí tengo los No tiene girasoles nada puestos. que ver si estamos bien o mal, ¿no? Por lo menos si no me hubiesen importado el detalle, no hubiera puesto aunque sea los girasoles en agua. Ahí están puestos en agua los girasoles. Renier, no se escucha nada, de verdad, proyecta. Que me gustó Con más mucho actitud. que me gustó mucho el detalle, que me interesó mucho el detalle. De hecho, tengo los girasoles puestos en agua. Pero me quedo con tu palabra. Si ya lo tenías pensado de días anteriores y no lo hiciste con una u otra intención, Pues con la intención era hacerte sentir bien, ¿no? y me hiciste sentir bien, perfectamente me hiciste sentir bien, a pesar de una plática que tenemos pendiente, me hizo sentir bien ese detalle, la cara me cambió, me puse bien contento porque el detalle no solamente es para que, oh, soy detallista, el detalle va con una acción. Y yo te doy las gracias por ese detalle y la verdad me gustó mucho. De nada. Bueno, yo creo que aquí hoy hay muchas cosas, siento yo, que platicar. Es por eso que me voy a retirar. Pero quiero siempre recordarles que voten en www.elpoderdelamor.tv por su favorito. No olviden el poder que ustedes en casa también tienen dentro de esta casa. Y como tienen mucho que platicar, señores, las puertas están abiertas. Muy bien. Ibas a decir 8 horas completas. Platiquen lo que tengan que platicar. ¿Va? Bye. Realmente no es que haya una amistad, porque yo no me siento amiga de Andrea, ¿me entiendes? No porque después de lo que pasó igual, o sea, igual hay algo que Han ella habido hizo. cosas que te han molestado. Igual ella, hay cosas que ha hecho, hay cosas que he visto que ha dicho de mí en los programas anteriores y eso que, por eso hay una, pongámosle complicidad de compañeras de trabajo. Ni siquiera amistad. Amistad lo que O tengo sea, con mira, Mariela, yo amistad le lo que voy a tengo contigo. llamar, yo le llamaría más que complicidad Compañeras o de amistad, trabajo, colegas. compañeras y además, honestamente, reconciliadas. Sí. También es algo que yo le Sí, llamaría. porque simplemente dije, ok, aceptaste las cosas en las que fallaste. Gracias por Vamos a aceptarlo, sentarnos avancemos a sobre hablar eso. respecto a lo que te dijo a ti versus lo que me dijo a mí y de esa manera sacamos nuestras conclusiones respecto a lo que esta persona está haciendo. Entonces, a menos que ella me haya mentido sobre lo que le decía a ella, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, ahora que estoy viendo los programas, Hay cosas hay cosas que me estoy dando cuenta de que como, es como que porque una vez tú te pusiste brava conmigo, yo digas que no, tú siempre te pones brava. O sea, es súper nada que ver y súper fuera de lugar decir que ella solamente hace esto y ella, o sea, hablar cosas feas de mí que no le competían, no le competen. No le competen, no le competían y no le competirán. No, o sea, esas cosas no entran, la verdad. Entonces yo por eso amistad, no. Ya habíamos tocado esos puntos y se habían quedado claros, las Yo sé chicas que también todos fueron tienen que claros opinar. y incluso hasta habían dicho de defenderse el tema de la ilusión, de que no nos podemos ilusionar tan rápido. No, pero es que yo no estoy ilusionada. Espera, la conexión que tuviste solo fue un contexto incluso hasta para Thor. Es que ese no es el problema es que yo le hice una pregunta muy concreta. Ya, y la respuesta fue mentira. Yo me voy. Le está cagando. venga. Pero es que yo no quiero hablar de esto Además, vas a ya. saludar. Ven ¿Cómo conmigo. estás? Todo bien, ¿y tú? Bien. Te digo ya.
Nosotros opinamos. ¿Eh? Siempre. Ya Siempre vamos a sé, opinar. ya sé, No te ya lo puedes sé, coger ya personal. sé. No, cero, ni se preocupen, ¿eh? Todos tan amigos Ya como te dejo que ahora sí siempre. lo hagas. Yo soy bien explosiva y me cabreo y así, pero todo Por bien. eso la idea de nosotros era encenderte para que ahora Sí, lo pues me agarres. Adela. me encendieron. Cógelo, a ver, cógela, cógela. ¿Qué quieres que funcione? Que puede funcionar Yo algo. no voy a ser ni tu salvavidas, ni tu No, palanquita escúchame, de celos, escúchame, ni escúchame, tus marcas. O sea, escúchame, no es nada de eso. Yo no me juego esos juegos. No es nada de eso. No es nada de eso. Que ya bastante tuve con lo de Alejandro, ¿no? Exacto, es que abusen. sabes que de pronto estás un poco predispuesta por eso. No, yo no estoy predispuesta porque por eso fui a buscarte a ti. Por yo eso, a ti, pero me y te refiero, dije. me refiero a lo de Alejandro. Son situaciones muy diferentes. Pues no, porque una vez más quedé como payasa. No, todo La lo contrario. tercera, ahí. Todo lo contrario. Muy bien. ¿Puedo hablarte o no? No, ya me callo, te escucho. Hágale pues, como dicen ustedes. Dime, Es que yo creo que puede funcionar algo antes de que hablemos. ¿qué puede funcionar? Un abrazo. Híjole, es que estoy bien cabrada ahorita, Por la eso, verdad para es que que te no, relajes, o sea, para que te relajes, para que te relajes. ahorita relájate. no quiero que me toquen. No me Déjame quedaron terminar. claras las cosas. No ¿De tengo cuándo claro para acá? muchas. ¿De cuándo para acá? Yo no te he dedicado el tiempo mío completo a ti. Dime cuándo. Dime un día. De todos los días que he venido aquí a la casa o de todos los días que tú has ido a la casa. Dime cuándo no te ha quedado claro. Bueno, pero Yo- como ya saliste que querías tener amigas acá y que tenías que darte tu espacio y que yo Yo sé no te qué. hablé que me tenías que dar mi espacio, simplemente te dije que yo tenía el derecho de tener amistades, de platicar con cualquiera sin un fin de algo más allá de una amistad. Me parece que estás confundiendo las cosas, Melissa. Me parece que estás confundiendo las cosas y quizá no sé lo que está pasando por tu cabeza, pero yo quiero que tú me hables bien claro las cosas como son, porque yo pienso que he sido muy honesto contigo, he sido muy sincero contigo. Pues yo también he sido muy honesta y muy Y sincera. que yo he mostrado mi interés por ti. Yo he mostrado mi interés por ti y creo que de eso no me quepa duda. Porque desde que estoy intentándolo contigo no he intentado con más nadie y no me interesa más nadie. El hecho de que tú me vayas platicando con cualquiera no significa que yo estoy intentando con cualquiera. Depende Ni de estoy las confundido. personas. No, Melissa, estás equivocada. Estás equivocada, Melissa, porque no te he dado motivos. No te he dado motivos para que tú digas, ok, mira, él está hablando con fulana, pero mira, le dice estas cosas, le dice, mira qué linda, le dice esto, le dice aquello. He platicado normal porque estamos teniendo todo una convivencia. ¿Tú sabes lo que quieres? Sí. ¿Me quieres de amiga? ¿Lo arreglamos o lo dejamos como amigos, eh? Yo no tengo un tema. Tú me dijiste Sí. que lo primero que teníamos que hacer, y de hecho te lo Lo digo, primero que te dije es que me gustas. y me Después te dijiste que dije, podíamos ser amigos. Sí, por eso te estoy preguntando ahorita. ¿Quieres ser mi amigo? Vamos a ser amigos. Bueno, pues entonces, si es en ese sentido, pues yo también me siento atraído por ti. ¿Ves? Porque no entiendo entonces por qué tanta vuelta. Por eso, porque quiero hablar contigo y que quiero aclararlo y porque no quiero estar en esta situación. ¿Qué es lo que te preocupa aclararme? Que no tuviste nada con Shirley, que no estás empeliculado de ella, que no tienes Sí, sentimientos por ella. sí. Yo veo todo lo contrario. Pues yo te lo estoy diciendo. Y hace rato me dijiste que eras disponible emocionalmente, Lo que tenías estoy- responsabilidad lo efectiva estoy- y no lo la estoy. tienes. Pero tú, ¿por qué me estás negando algo que yo te estoy confirmando? Es lo que Entonces- siento, o sea, me entonces siento no una te- Entonces no te sientas p***, porque estoy tratando de aclarar las cosas contigo de parcero, en Ok. serio. De parcero, no hay necesidad Yo que soy me la queme. única mujer que te ha invitado o cómo. No, o sea, lo que me refiero es que eres la única persona que siento que se ha interesado por mí, por mi ser, parce, o sea, por lo que yo soy. ¿Ves? Pues sí. Que en algún momento llegó y me dijo, hey, ¿sabes qué? Tú eres súper dulce. Y yo, marica, ¿tú sabes a mí cuántas mujeres me han dicho a mí aquí eso? No, no sé. ¿Sabes cuántas mujeres a mí me han dicho me gustas y me hicieron sentir como que le dieron una caricia a mi autoestima? Tú. Yo no lo hice con esa intención. Pues no, porque simplemente tú lo dices, tú existes. No, yo solo te digo lo que veo Por y eso, lo que exacto. siento. Y lo que vi, lo que sentí, pues me gustó, me pareció una chimba. Entonces, yo llegué a los chicos y les dije, hey, parce, súper chimba. Te voy a contextualizar todo. ¿Listo? Para que lo entiendas. Hey, qué chévere, el cuarto rojo con Jessica, de verdad, estuvo súper lindo. Ella fue así, así, así.
entre ella y yo tenemos cosas claras a nivel físico en la vida, pero lo más lindo es que nos enfocó en eso, en lo que somos los dos a nivel físico, tal. Y uno de los chicos me pregunta, entonces Shirley, ¿qué? ¿Por qué me hacen esa vuelta? ¿Por qué me hacen esa pregunta? Porque yo había dicho que la única mujer que me había llamado la atención como tal era ella. Pero hace mucho rato que a mí, ella y yo quedamos en el término amigos. Y nunca, o sea, la mayor insinuación que tuvimos de gusto fue que bailamos un día. Ella me lo dejó claro a mí y yo volví y lo dije ahorita. A mí me queda súper claro que ella es mi amiga y yo soy su amigo, punto, no más. ¿Qué les estaba diciendo? Hey, y no por mí, escúchame, no por mí, sino por ella. ¿Y el post por qué te voló los sesos así? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? De que el ¿En post, qué sentido? reposteé, ¿En qué sentido? wow. Y después de eso, exacto, y después de eso, ¿qué dije? Otra vez dije lo mismo. A mí lo que me queda claro es que somos amigos. Total. Cuando yo digo, el post hizo este otro post y no sé qué, pero ¿sabes qué? Que eso quizás no lo viste. En el sentido que yo lo veo, es una amistad. Es que a ver, Sebas, a ver, ponte en mi lugar, güey. Yo soy nueva, estoy tratando de entender todo su trip. Baby, porque Y me estoy poniendo en tu lugar, es ¿puedo que estoy hablarte? tratando de hablar contigo. ¿Puedo hablarte ahora yo? Claro. Ok. Y bueno, yo vengo a lo que vengo, ¿me entiendes? O sea, yo no vengo a jugar jueguitos, a hacer triángulos amorosos. O sea, yo vengo a intentarlo con alguien de verdad. No entiendo cuál es tu molestia conmigo, no entiendo por qué esa actitud Mira, fue lo que conmigo. di, fue algo que dijiste más fácil, fue lo que escuché cuando estábamos haciendo la conexión con Vanessa, después de lo de las casas y ya pues. Exactamente que yo dije que te molestó. Pues como que yo siento como que no, o sea, como que yo no te dejo ser. ¿Tú no me dejas ser? Pues sí, como que Ok, simplemente estás muy a lo que yo cohibido, me algo referí es que yo no dejaría que una mujer me diga, mira, no puedes hacer esto, no puedes hablar con fulano, no puedes estar con ciclano, para nada. Pero Exacto. yo lo dije refiriéndome en caso de que tú me quieras cohibir de ciertas cosas. ¿Tienes sentimientos por Shirley, sí o no? No, No, nada. no. ¿Te vas a hacer responsable de lo que me estás diciendo ahorita Sí. o va a ser igual? No, es que soy realista. Yo te Soy estoy haciendo realista. preguntas concretas. Soy realista y yo te las estoy respondiendo también ¿Sí o concretamente. no? También te las estoy respondiendo concretamente. Te dije que me molestaba y sin embargo si lo quieres hacer, lo puedes hacer. En ningún momento te dije no lo hagas, simplemente digo, me molesta esto y vuelvo y te repito, hay de amistades a amistades. Y te vuelvo y te repito, amigos son 4, no 15. Dejemos ese vicio tan feo de estarle llamando amigo a cualquier persona. Es que yo no le llamaría, Bueno. no le llamaría amigo, sino convivencia. Bueno, Relacionarse entonces, con las exacto. personas. Entonces mira a ver qué tipo de relación es la que quieres No, pero con las personas de la casa. ¿qué tipo de relación es la que tú piensas que yo puedo tener con cualquiera aquí? No sé, es que yo no te puedo, o sea, yo no te puedo decir qué tipo de relación debes o no tener, sino que eso ya lo tienes que Es que decir. me parece que eres una persona que tiene la mente un poco cerrada, Melissa, porque... Sí, sí, yo soy una persona muy psicorrígida. Mira, créeme que estoy tratando de arreglar todo esto porque de verdad me interesa. ¿Me entiendes? Y porque me interesa quiero arreglar todo esto. Ya te lo he dicho que yo no... O sea, me gustas demasiado y quisiera tener algo bien lindo contigo. Pero tenemos que estar claros en todos los puntos, ¿me entiendes? Súper claros. No, pero me parece que estás confundiendo las cosas. Yo siempre he sido claro contigo. Te he sido sincero y siempre mi interés ha sido hacia ti. No entiendo cuál es tu confusión, cuál es tu... Bueno, lo ¿entiendes? que Por yo un entiendo, comentario lo que que yo yo hice como entiendo que, es, ah, lo que yo no, entendí es ella no como que, puede, a ver, lo que yo entendí de tu parte es como que, bueno, mira, yo soy súper amiguero, súper sociable Es que yo ni siquiera soy tan amiguero. y pues, pero tú dices una cosa y haces otra.
estaba jugando con Jessica para darle celos a Shirley. Yo creo que todo cambió cuando él sintió los votos en una eliminación. Yo dejé un Alejandro firme y encontré un Alejandro aguado. A mí no me gusta el conflicto, porque me conozco y yo sé que exploto y se me va la olla. Vos, yo sé que estás casi claro con tus sentimientos, lo que pasa es que no lo expresas. Si de verdad te interesa esa mujer que tú quieras conocer, pues voy a todas por ella. Eso no significa que tú no puedas seguir hablando con otras personas. Don Day, por ejemplo, fue uno que dijo que solamente había venido a hacer contenido. Hasta hace 8 días dijo que Renier era contenido y hoy en día está enamorada. Tengo como muchos pensamientos en la cabeza y... Te voy a esposar con Jessica para que terminen de resolver las cosas. Una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que pasa aquí. El juego es muy sencillo. Los ganadores absolutos son... Las situaciones que pasan aquí en el programa te ponen en ese jaque mate. Yo lo único que no quiero es seguir con los ataques, porque te respeto mucho. ¿Cuál es el ataque? ¿Qué te molesta? Así se juega en esta casa, ¿no? Te digo que quiero ser tu amiga y después te garcho. Siento que no encajo. ¿Con quién? Con nadie. Sebastián igual estaba interesado. No, Sebastián está interesado en todas.